Disculpe. No es revisado. Bisuete. Deja de Sixto. No recuerdo haber leído eso, doctor. Abarca. Buenas noches. Ya tenemos el urea normal y creatinina baja, o sea, urea elevada y creatinina normal. Cuando tenemos hemorragias digestivas altas, también cuando presenta el paciente una sobreingesta de proteínas y una deshidratación severa también nos puede llevar a eso. Ya, muy bien, perfecto. ¿Y cuándo en cambio tenemos una urea baja? Bueno, al revés, sería cuando hay una hepatopatía, porque el hígado es aquel que está responsabilizado del metabolismo del amoníaco, o sea, de la urea, y también cuando puede haber una disminución en la ingesta de proteínas, como son las personas vegetarianas. Perfecto. ¿Me pueden aceptar en el Zoom, por si acaso, alguien que... Ya lo acepté, doctor. Ya, es que no salgo. Esta la verdad es un fracaso, no sé cómo vamos a hacerlo. Que no sale el Zoom. Bueno, sigamos. La verdad que esto es un fracaso verdadero, pero bueno. Sí, no funciona esto. Bueno, a ver. Tienen un paciente que viene con un problema de azoados elevados, un cuadro clínico adverso, malestar general, náuseas, etc. Fíjate que la historia clínica también nos orienta a catalogar por diversos motivos de que el paciente tiene un trastorno renal agudo. Así que, 2 años, cuéntame, lo defines como insuficiente renal agudo. ¿Cómo lo subclasificarías? Doctor, ¿se puede repetir? Porque la verdad es que no lo escuché lo inicial. Se le escuchó un poco entrecortado, doctor. Sí, se escuchó entrecortado todo lo que dijo. Dame un segundo. Hola, ¿qué pasó? El doctor dijo que esperemos un segundo. Gracias. Ya. A ver, en teoría supuestamente estoy otra vez acá, ¿no? Qué bueno. Sabes que esto es como un relajo. Vamos a poner esto, ¿no? A ver, déjenme ir dictando esto primero y después vemos si vemos un caso, porque esto si no va a ser imposible. Están viendo la pantalla, ¿no? ¿Están viendo lo que yo estoy proyectando o no? No. No. A ver. Bueno, ahora sí. Bien. A ver, vamos a tener que ir lastimosamente de una forma que no me gusta, pero vamos a tener que ir de las diapositivas y vamos a ir hablando de cualquier cosa. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, ya hablamos de esto, insuficiencia renal aguda, pasemos, deja de llegar a donde habíamos mencionado. Cuando ustedes etiquetan a un paciente, estos son los que hemos mencionado,
Cuando ustedes etiquetan a un paciente como falla renal aguda, después hablaremos, voy a regresar a esta fórmula que es la que me interesa. No. Vamos con esto. Yo hace un momento les dije que los valores en sangre te dan una idea si la creatinina no está alta, pero en realidad debes calcular la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esta fórmula que está abajo se la van a tener que aprender, porque es la fórmula de Crocroft-Gold. Ya, es fácil de aprender, y yo la tomo de memoria. Yo les doy los datos, les doy la edad, les doy el peso en kilos, les digo cuánto tiene creatinina y tienen que sacar la depuración de creatinina. Esta es muy fácil en realidad de aprender, no es para nada difícil. Así que cuando tengas una calculadora, que ahora la tienes todo el mundo en el celular, la sacas. Cuando uno quiere estar un poquito más exacto, la fórmula actualmente más aceptada es la MDRD, que es la siguiente, que está acá. Esta, lastimosamente, ahí está de donde vienen, son siglas en inglés. Yo lastimosamente no la exijo porque tienen que saber un algoritmo y es más compleja. Así que esto sencillamente está igual en todos los celulares, igual que la anterior, la pueden calcular, sigue siendo los valores normales, obviamente una depuración cercana a 120, y con esto vamos a usar tanto en la parte aguda, tanto en la parte crónica para definir la tasa de filtrado glomerular, y además, incluso si yo quiero ajustar los antibióticos, por ejemplo, una vancomicina, no es que no la puedo dar en alguien que tiene una alteración renal, sino que tengo que ajustarla a la función renal. Así que estas son las fórmulas que tienen que utilizar. Repito, la anterior es la más fácil de saber, de aprendérsela, Crocroft-Gold, y que yo la voy a tomar de memoria. La siguiente, la MDRD, es la más exacta, la más aproximada. Si ustedes la practican alguna vez, van a ver que no hay mucha diferencia de puntos, son muy cercanas, así que no hay mayor problema. Estos son los estadios que los vamos a repetir en enfermedad renal crónica. Ya quien tiene menos de 90 ya está en estadio 1, de 90 a 89 a 60, estadio 2, de 59 a 30, estadio 3, y a partir de aquí, a estadio 3, perdón, a partir de una depuración, sí, estadio 3, menor a 60, comienza a usarse el término enfermedad renal crónica, para aquellos que tienen esto más de 3 meses, evidentemente. En agudo esto ocurre rápidamente. Estadio 4, de 29 a 15, y estadio 5, o denominado enfermedad renal terminal, porque si no te haces pronto diálisis o no te haces pronto un trasplante, vas a morir. ¿Ya? Esa es la realidad. Este forma parte de un criterio que uno puede decir cuándo iniciar diálisis. No obviamente emergencia, porque algunos de estos pacientes pueden durar unos días o semanas hasta que se inicie la diálisis, pero es un criterio ya para saber que este paciente necesita una resolución definitiva. Bien, rifle ya lo vimos, ya lo expliqué. El rifle sí tienen que aprenderse los 3 primeros, o el hacking, porque obviamente yo les puedo poner valores de entrada y valores después. Ustedes tendrán que calcular si se ha alterado la función renal, y como ven, esto que dice aquí, filtrado glomerular, ¿cómo lo van a calcular para ver si disminuyó un 25%? Usando las fórmulas anteriores. Es así de simple. Bien. Bueno, estas son las alteraciones que ocurren. No voy a ir en este momento a dar importancia a esto, sino que voy a llegar a lo siguiente. Una vez... esto déjenme mencionarlos porque aquí tenemos en Ecuador la cistatina C, hay el Engal, por ejemplo, que podemos pedirlo, son marcadores de isquemia, muchos más precoces que la urea y la creatinina, pero no los tenemos tampoco en todos lados. Por ejemplo, en el Bernasa yo no dispongo de esto. En laboratorios fuera de la ciudad sí los tengo. Y relativamente a veces no necesitamos tanto, pero la idea de que esto nos ayuda a detectar de manera mucho más precoz antes de que se altere la urea y la creatinina. Lo cual en realidad da cierta ventaja, porque hace un momento hablábamos de que una cosa es estar en riesgo, otra en injuria y luego ya en lesión. Y yo lo que quiero evitar es que exista la injuria y la lesión, por supuesto, ¿no? Así que pudiera ser importante. Bien, esto de aquí no me interesa, eso ya lo preguntamos. Vamos a esto de aquí. Este es el cuadro que tienen que aprenderse también de memoria. Si bien es cierto, la historia clínica, el examen físico da mucha idea de lo que está pasando al respecto, esto ya es cuando hemos definido que este paciente efectivamente tiene una enfermedad renal aguda. Y a su vez yo tengo que subetiquetarla, subclasificarla. La historia clínica ayuda. Tenemos, por ejemplo, que la más común son las causas perrenales. Es decir, la mala llegada de sangre al riñón, lo que dice acá, hipoperfusión renal. Y esto ocurre porque no hay sangre o no hay una hipovolemia, hay poco líquido circulando, puede ser por una deshidratación severa, producto de vómitos y diarreas extremos, o abuso de diuréticos inclusive, o una hemorragia,
¿ya? O puede ser porque sencillamente no es que no hay sangre, sino que no le llega mucha sangre. Y eso puede ser porque hay una obstrucción renal, en arteria renal, o porque existe un bajo gasto cardíaco. Entonces acá tenemos vómitos, diarreas, hemorragias. Claro, en la historia lo voy a saber, grandes quemados, va a haber fuga a un tercer espacio. También un tercer espacio puede ser una pancreatitis aguda grave que se acumula y se puede formar una ascitis pancreática, eso también puede ser tercer espacio. Una descompresión brusca, una ascitis, sacan demasiado líquido, ¿ya? Más de 3 litros, lo cual en realidad no tiene sentido. No corrigen la carga oncótica con con sustancias homóticamente activas o con albúmina, y sale de nuevo líquido en tercer espacio. Entonces lo que estaba en los vasos sanguíneos se vuelve a ir de manera brusca. Bueno, va a haber hipovolemia real, esos vasos no van a estar llenos y produce lo mismo, ¿no? Insuficiencia cardíaca, etc. Después de eso tenemos las causas renales propiamente dichas, ¿ya? Las cuales abarcan más o menos entre el 20 al 40% de los casos, en las cuales tenemos, principalmente la famosa necrosis tubular aguda, que tiene dos orígenes, la isquémica y la de pigmentos. Esto es importante entenderlo porque la isquémica ocurre principalmente como consecuencia de una falla renal aguda prerrenal que no la logré solucionar a tiempo. Es decir, si yo al paciente lo dejé con un estado de hipovolemia permanente o no mejoré la perfusión que ese corazón tenía que hacer sobre ese riñón, ya no va a ser solo renal, prerrenal el problema, sino que se va a transformar en renal, produciendo isquemia ya a nivel de riñón, y eso produce una necrosis tubular aguda, ¿ya? Esta es la principal causa. O sea, si uno pregunta, ¿cuál es la principal causa de enfermedad renal aguda? Son las prerrenales. Cuando uno pregunta, ¿cuál es la principal causa de enfermedad renal aguda de origen renal propiamente dicho? Es la necrosis tubular aguda. Y si uno pregunta, ¿cuál es la principal causa de necrosis tubular aguda? Son las isquémicas, que tienen un origen prerrenal, ¿ya? En realidad es bastante sencillo. Pigmentos abajo. Nosotros el pigmento que más lo vemos en realidad es cuando hay mioglobina, la famosa rhabdomiólisis. Mucha gente en el terremoto, por ejemplo, después de que les cayó una pared de concreto y tienen sus piernas atrapadas, por ejemplo, lo sacaron después de algunas horas y se liberaron todas esas sustancias, se llama isquemia reperfusión, que es una lesión en el organismo. Mucho músculo destruido, van esa mioglobina al riñón y va a obstruir los túbulos, dando necrosis tubular aguda, produciendo inflamación y un círculo vicioso a ese nivel. Entonces los pigmentos son importantísimos, ¿no? ¿Cuándo sospechamos, por ejemplo, de mioglobina? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una harina roja, podemos pensar que es hematuria, y cuando hacemos el examen de orina no hay eritrocitos. La tirilla reporta sangre positiva, pero en el microscopio no hay eritrocitos. Esos son pigmentos. Ya puede ser mioglobina o puede ser hemoglobina, la famosa hemoglobinuria paroxística nocturna que vamos a ver en anemias hemolíticas no autoinmunes. Puede darme lo mismo, me hago una orina colúrica, una orina que a veces simula más que coluria, hematuria, ¿ya? Y eso es característico. La tirilla reactiva dice que hay varias cruces de sangre, pero abajo, cuando debemos ver eritrocitos, no los vemos. Ahí uno dice, eso es por pigmentos. En el hospital lo vemos siempre, sí. Un paciente, por ejemplo, con un estatus convulsivo, obviamente esas convulsiones hacen destruir músculos, se eleva el CPK en valores altísimos y produce esto. O una persona que corre maratón, no se hidrató apropiadamente, destruye músculo, ¿ya? Hace rhabdomiólisis y produce exactamente lo mismo, ¿no? Segundo, las nefritis intersticiales. Por lo general tenemos el antecedente de fármacos, más que nada antibióticos, es lo que más le echamos la culpa. Muchas veces en realidad estas enfermedades son túbulos intersticiales, hay que entenderlo también. Lo separamos aquí, es muy bonito, pero a veces son túbulos intersticiales. Ahora, la nefritis intersticial pura, el paciente tiene el antecedente del fármaco, hace un rash y tiene eosinófilos en sangre y en orina. Ese es el del libro, ¿no? Después al final veremos una diapositiva con el tratamiento, que es corticoides, retirarle fármaco. Entonces hay que sospecharlo. Por suerte ese paciente suele volver a normalizarse su función renal pasado un tiempo. Los pacientes que nosotros hemos visto que hacen rhabdomiólisis, que allá arriba, que producen necrosis tubular, suelen hacer una falla renal que requiere diálisis, no todos, pero muchos de ellos sí, si no logramos mantener diuresis, se tapan los riñones, hacen una falla renal aguda que por lo general dura más o menos unas 4 o 5 semanas. Recuerden las últimas letras del rifle, ¿ya? Y ahí están en Lost. Y
a veces, y después de eso suelen recuperar función renal la mayoría de ellos por suerte, ¿ya? De ahí vienen las enfermedades glomerulares, que las veremos con calma en las clases que vienen, que tienen diversas formas de presentación. ¿Cómo se presentan las enfermedades glomerulares? Se presentan como enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, hematuria, que forma parte del nefrítico, o proteinuria en rango nefrótico, obviamente Oliguria. que forma parte del síndrome nefrótico ya mencionado. Y como lo que se denomina una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es una forma de comportarse de ciertas glomerulonefritis. No es una entidad en especial, lo dan algunas glomerulonefritis, como veremos más adelante, y que característicamente, sobre todo en las biopsias, suelen tener las famosas formaciones de media luna. Eso veremos cuáles son las que las producen nomás. Y pasamos a las enfermedades vasculares intrarrenales, en las cuales vemos una vasculitis intrarrenal o pudiera haber una trombosis intrarrenal. Estas en realidad son un poquito más raras. A veces en las vasculitis, aunque de medianos vasos, la poliarteritis nodosa nos va a dar unas formaciones de aneurismas, lo solemos ver más que nada en las arterias renales fuera del riñón, más que las del glomérulo, que es a lo que nos estamos refiriendo acá en vascular intrarrenal, ¿no? Y por último tenemos las posrenales, que es obstrucción al flujo urinario. A veces eso lo sacas con la historia clínica. Si bien es cierto, las hipertrofias prostáticas pueden ser factores que lo producen, es muy raro que te lo hagan. Y suele ser a veces un cálculo que obstruye la uretra o un tumor que está causando compresión a nivel pélvico, en las mujeres los tumores pélvicos, la fibrosis retroperitoneales que afectan a los dos ureteres, o muy salados dos cálculos que puede existir en los dos ureteres, o uno solo en un paciente Una monorrenal. hiperplasia prostática también. Por lo general, y esto como siempre digo, la historia clínica te va guiando mucho, pero inmediatamente tú diagnosticas o ves que el paciente tiene una falla renal aguda, la segunda conducta es colocar una sonda vesical. Porque a veces desobstruyes y se acaba el problema, y porque segundo vas a ir controlando la diuresis de una manera mucho más exacta. Como hablábamos para el rifle, necesitaba cada 6 horas, o en pacientes graves cada hora y viendo la diuresis. No esperar que pase 4 horas sin orinar. Y aquí les doy un tip más que este también es importantísimo. Los libros a veces no los ponen o lo nombran muy someramente, pero esto se ve día a día, lo vi aquí en Ecuador, lo vi en Argentina, lo vi con gente pilas, y es el siguiente. Tú puedes tener un paciente que tiene puesto una sonda y no por eso puedes dar de contado que no está obstruido. A veces vas y los examinas y tiene el globo vesical de ese paciente, ¿ya? Tienes que efectivamente ver que la sonda esté permeable. Muchas veces la sonda se tapa, muchas veces la sonda está anudada porque se llevaron el paciente a hacer una ecografía y regresó y nadie se le ocurrió desanudar la sonda o abrir la sonda, cambia la sonda y a veces inclusive puede estar en una falsa vía. Eso ocurre sobre todo cuando tienes un trauma de uretra y pones mal la sonda o tú causas el trauma de uretra y se va a una falsa vía, ¿ya? O está fuera de la uretra, obviamente. Así que tenga una sonda vesical no quiere decir que en realidad esté bien colocado. Eso tienes que constatar que esté bien colocado, tienes que constatar que no esté obstruido. Y aquí viene algo importante. Estos pacientes te reportan, por ejemplo, el paciente, no, el paciente estaba bien y dejó de orinar súbitamente. El término que usaron hace un momento, súbitamente. Los pacientes no dejan de orinar súbitamente. El que deja de orinar súbitamente es porque algo lo obstruyó súbitamente. Un cálculo, por ejemplo, o una sonda que alguien la cerró. El paciente que comienza a deteriorar su función renal, la diuresis va disminuyendo poco a poco. Por eso es que en los criterios de Akin o Rifle hay que ir viendo la diuresis muy seguido, a ver que vaya disminuyendo poco a poco. Entonces, no te confíes en una sonda. Segundo, si tienes una falla renal, ya dijimos que parte de la evaluación es ver el tamaño de los riñones, a ver si no están chiquitos, y lo otro es ver si no hay hidronefrosis, porque si hay hidronefrosis hay una obstrucción. Y quien tiene que ayudarte primero, si no te solucionó con una sonda, porque a lo mejor la obstrucción es más arriba o es de la vejiga para arriba, no de la última parte de la vejiga donde nace la uretra, y no lo vas a solucionar, tendrás que llamar al urólogo, ¿ya? Para que venga a hacer tal vez un doble J, a colocarlo, o hacer una nefrostomía, o poner una talla vesical en caso de ser necesario. Bien, ¿cómo vamos con el tiempo del Doctor, perdón un ratito. Lo que Sí. pasa es que a un compañero se salió de la sesión y está pidiendo que le dejen aceptar que... Ya, yo no estoy ahorita administrador, así que... Yo tampoco, esta cabina. Pero de tiempo aún no me sale nada. O sea, Antes salió el parece que mensaje de estamos que había minutos ilimitados, por eso nos ha cerrado. Ilimitado, hacemos lo máximo ahora.
Vamos a agradecer a... Bueno, sigamos. Si tienen alguna pregunta para detenerme aquí, porque esta parte es la parte central. Este enfoque ustedes lo hacen. Si ustedes me dicen, doctor, pero ¿y la historia clínica? Sí, pues si tienes un insuficiente cardíaco, es perrenal. Si puedes tener un paciente con cirrosis, puede ser perrenal. Ojo, cirrosis y falla renal no todo es hepatorrenal. Hay un artículo muy bonito del New England que te habla de las fallas renales en los pacientes cirróticos. Y dentro de ellos, y precisamente forma parte de los criterios diagnósticos de hepatorrenal, descartar primero cualquier causa perrenal. Y por eso tienes que darle el líquido al principio para ver si a lo que mejoras la volemia, mejora la perfusión y mejora la diuresis. Así que no todo cirrótico es perrenal. Puedes haber líquido, una citis, también puede haber una citis a tensión, que te aumenta la presión intraabdominal, que te crea un síndrome compartimental abdominal que va a producir disminución de la diuresis. Entonces tienes que saber evaluar esto. Puedes tener, como decíamos, un paciente que viene con vómito, diarrea y fiebre, y eso es motivo suficiente para perder la volemia. Es decir, la historia clínica te ayuda a guiar en esto un poco. Doctor, sí, a ver. Una pregunta. Cuando hay lo que es la necrosis tubular aguda, ¿eso ocurre a nivel de lo que es, o sea, según leí, más a nivel de lo que es el túbulo contorneado, perdón, el túbulo proximal y lo que es el asa de Henle, no tanto al nivel de lo que es el distal, ¿o me equivoco? No, está bien, sino que digamos, esa es la parte ya fisiopatológica. Ahora, en el enfoque clínico al pie del paciente, tú exactamente vas a ver consecuencias de esa alteración y tú sabes por teoría Claro, el concepto de lo que está ocurriendo, pero clínicamente no tienes ahorita hasta ahí muchos elementos para definirlo, ¿sí me explico? claro, un aumento de sodio, un aumento de cloro, por lo que ya no comienza a reabsorber de manera normal. Sí, puede haber, pero si tú me preguntas que con eso es suficiente para, o digamos que realmente de esa forma vas a diagnosticarlo, no lo vas a diagnosticar de esa manera. Tu Ya, primer gracias. paso será, como te digo, ahí tienes que basarte en toda la historia La historia, clínica, en hallazgos de laboratorio y de ecografía para ubicarte primero en qué contexto, porque por laboratorio definir que esto solo es una necrosis tubular aguda no vas a poder hacerlo. Eso sí te lo... claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta de esto? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Un insuficiente renal puede orinar bien, o sea, orinar normal? Un insuficiente renal puede orinar normal. No todo insuficiente renal agudo deja de orinar. Algunos sí te hacen oliguria, algunos te hacen anuria. La anuria es menos de 100, no es que no te orina ni una gota, pero es anuria, ¿ya? Y unos hacen, incluso eso es importante, porque los que te hacen oliguria, si se logran recuperar después de algunos días o semanas, pueden hacerte poliguria. Es la famosa fase poliúrica que te habla, lo ves por la cuando el paciente comienza a recuperar la función de su riñón, si es que te hizo oliguria o anuria. Pero esa poliuria tienes que tener cuidado, porque si bien es cierto indica que el riñón se recupera, donde tú no repones el exceso de líquido que comienza a perder el paciente, vuelves a hacer una isquemia de origen perrenal. Y por ende puedes volver a agravar a ese paciente. Entonces siempre tienes que andar pendiente de la diuresis en estos pacientes, ¿no? En las semanas o los días que se vienen, ¿ya? Y hay pacientes que a veces se mantienen orinando todo el tiempo. El que se mantiene orinando todo el tiempo lo que te permite a ti es no poder, es mejor desde el punto de vista de manejo porque no tienes que limitar líquidos, o sea, no corres riesgo de sobrecargarlo, pero no quiere decir en realidad que tiene mejor evolución o que está mejor desde ese punto de vista, ¿no? Pero es un problema menos hasta cierto punto, ¿no? Bien, sigamos. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden, a ver, pregúntame. ¿En qué orígenes suele haber más persistencia de la fase poliúrica? ¿En qué orígenes? No, la fase, no, mira, cuando tiene falla renal aguda, o eres un paciente que tiene diuresis conservada o hace oligoanuria, por decirlo así, o hace oliguria o anuria. La fase poliúrica ocurre días o semanas después, cuando comienza a haber recuperación, es decir, cuando está saliendo la falla renal, no de entrada, ¿ya? Lo que sí tienes que tener en cuenta es lo siguiente, que tú puedes tener una situación clínica o un fármaco que te produzca poliuria que te puede Doctor, llevar a la falla perrenal. Esos son los IECA. ¿Perdón? Los IECA. No, los IECA no te van a producir poliuria. Los IECA como vas a ver después en un gráfico, van a afectar en la fase de la vasculatura. Claro, pero no te producen eso en realidad. ¿Ya? O sea, en realidad creo que hay a nivel de lo que es la arteriola aferente una vasoconstricción.
creo que es lo Correcto. que va a causar. Pero cuando se manda un IECA, esto se inhibe. Entonces no hubiese una mayor salida de líquido. O sea, No, la no, verdad, no, no, no ocurre así por lo general. De hecho, eso a mí me gusta hablarlo mucho cuando hablamos de hipertensiones secundarias, de los IECA, y te hablamos de que, por ejemplo, si tú tienes un paciente con hipertensión arterial y tú a ese paciente tiene buena función renal previa y tú a ese paciente le agregas inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, Cine 2. y después ese paciente, no, los IECA, los otros son los ARA2, que también te Ah, puede perdón. ocurrir lo que voy a mencionar, con esos dos grupos de fármacos te pueden ocurrir. Si tú tienes un paciente hipertenso, con buena función renal, y tú inicias IECA o inicias ARA2, que es otro grupo de fármacos, que actúan obviamente los dos sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero en distinto nivel, y Ajá. ese paciente te deteriora la función renal, tú tienes que pensar que él lo que tiene es una obstrucción de la arteria renal, ¿ya? Puede ser bilateral o si es un paciente monorreno de una sola. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos pacientes tienen en normalidad una obstrucción de la arteria renal, llega poca sangre al riñón, el riñón interpreta eso y activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona para retener más sodio y agua y tratar de mejorar a las bravas la retención, digamos, la perfusión renal, aparte que aumenta la perfusión porque hay también vasoconstricción, entonces mejora la perfusión. Tú a ese paciente le das IECA, le quitas ese mecanismo compensador, entonces ese paciente retiene menos sodio y agua y produce vasodilatación, te llega menos sangre al riñón, empeora la función del riñón. Pero eso lo ves después. Entonces es como que tú dices, esto es iatrogénico. De hecho, cuando lees en los libros, cosa que yo no estoy tan de acuerdo porque no ocurre tan así cuando tú lo ves ya con pacientes, te dice que tú puedes tolerar que el inhibidor ECA te deteriore la creatinina, la lleve a un valor que no sea mayor a 2. Estamos hablando de que un valor normal es 1.4, menos 1.2 por ahí. 1.2. Y los libros dicen que cuando tú al hipertenso le das un IECA, puedes esperar que la función renal, la creatinina suba a 2. No es así. No es así. Entonces, ojo con eso. Deberías sospechar que tiene una obstrucción. Si eso ocurre, deberías ir a rastrear una obstrucción renal y sería ya una causa de hipertensión arterial secundaria. Ya no es una hipertensión arterial esencial, ¿no? Así que bueno, ¿alguna otra En estos pregunta? casos, otro fármaco que causaría iatrogenia no sería en este caso los inhibidores de la prostaglandina. Sí, por eso acá más adelantito había los AINES, y yo tengo acá un gráfico que en este de los gráficos estamos, ¿dónde está? Bueno, hipotensores, lo que tú me preguntas hace un momento, producían vasodilatación periférica y inhibidores alfa-adrenéricos, acá están, los inhibidores de la síntesis prostaglandina, acá arriba, ¿ya? Te van a producir, los AINES te alteran también esto, y los AINES te pueden dar, obviamente, disfunción renal a la larga, ¿no? Por eso te digo, la historia clínica es importante, tú siempre tienes que estarla preguntando, ¿no? Ahora bien, déjame continuar con esto y después cualquier pregunta la vamos a seguir solucionando. Esto igual hay que hacerlo. Si bien es cierto, la historia clínica te aporta, pero recuerda que la perrenal es la más común, pero la perrenal también es la causa más común de causas renales propiamente dicho, porque produce necrosis tubular aguda. Lo importante es tratar de hacer esto rápido, pedir un examen de orina y en orina pedir el sodio, pedir la urea, pedir la creatinina para sacar estos valores y analizar esta parte que está aquí abajo, que es el sedimento urinario, con la finalidad de tratar de definir si es una azoemia perrenal, una falla renal perrenal o una ya renal propiamente dicho. Entonces, cuando uno interpreta esto y tú sacas el FeNA, que es la fracción excrecional de urea, acá no tengo la fórmula yo siempre la tomo igual, pero cuando tú estás sacando esto, la fracción excrecional de urea, de sodio, perdón, de estos pacientes, el FeNA, ¿cuál es el concepto de todo esto? Si tuvieras el sodio urinario en un paciente prerrenal que no tiene líquido del organismo, el riñón no va a ser tan tonto para seguir perdiendo líquido. Y el riñón sabe que si deja escapar sodio, atrás de él va a ir el agua. Entonces, ¿qué va a tener un paciente con una falla perrenal? Poco sodio en la orina, un FeNA bajo, fracción excrecional de sodio bajo, menor a 1. ¿Ya? Si el problema es renal, propiamente dicho, el riñón pierde esta capacidad y va a permitir que se escape sodio más de 40 en la orina, y va a permitir que obviamente la fracción excrecional de sodio sea mayor a 2. Entonces son parámetros importantes que te ayudan. Tienes otros parámetros más, además tienes parámetros que puedes sacar, fracción excrecional de ácido úrico, etc. Tienes para divertirte ahí. La osmolaridad plasmática o la densidad, que no es lo mismo porque también la puedes pedir en un examen físico, químico y sedimento, también debería estar aumentada en el perrenal porque es una orina concentrada que no va a permitir líquido, no la va a diluir.
mientras que en la falla renal va a salir una orina diluida, ¿ya? Con una osmolaridad baja, con una densidad baja. O sea, es solo de interpretar lógicamente lo que ocurre en estos pacientes. La parte de abajo también es importante porque tú buscas a través de estos ver si hay una lesión renal propiamente dicha. Aquí no va a haber cilindros hialinos, muy rara vez granular, pero lo que no debería haber, porque si existe, te indica que está dañado el glomérulo, son proteínas o hematíes crenados o dismórficos, es decir, un eritrocito o un cilindro de eritrocitos te habla de que el problema es renal. Pero ojo con esto, cilindros dismórficos, crenados, ¿ya? Que tienen que deformarse para atravesar la barrera, la membrana basal, perdón, y ser eliminados a través del glomérulo. No cilindros normales. Si tú tienes cilindros normales, eso te orienta, glóbulos rojos normales, eritrocitos normales, eso te orienta a un trastorno urológico, una litiasis, un tumor vesical, un problema de próstata, etcétera, pero no de glomérulo. La enfermedad glomerular, como veremos en la siguiente clase, es proteínas en la orina, cilindros hemáticos o eritrocitos crenados o dismórficos. Entonces, este examen, aunque tú te creas que es el físico, químico y cemento, que es una bobera, ¿ya? Y peor pedir esto y sacarlos y compararlos con lo que tienes en sangre y sacar estos índices, estas fracciones excrecionales, por suerte la mayoría de las veces cuando lo haces entrada te ayuda junto a la historia clínica a definir si el problema es renal o perrenal. Porque si es perrenal, tienes más opción de que tu terapéutica pueda solucionar el problema, ¿ya? Si está hipovolémico el paciente, tú esperas poder darle líquido para ver si evitas que ese perrenal te vaya a causar por isquemia después una necrosis tubular aguda. Por eso es que es importante actuar rápido con esto. Si le metes diurético, ya te comienza a alterar estos factores. Si ya lo haces tardíamente, ya no tiene utilidad de esto. Esto tiene que ser precoz y tiene que ser rápido. Tú no puedes esperar. Yo no puedo llegar el día siguiente y preguntarle al residente y le pidieron, ¿y el FENA cómo está? No le sacamos. ¿Cómo no le sacamos? Ha pasado más de 24 horas, ya no me sirve. Ya has perdido tiempo útil. Y si bien es cierto, la historia clínica te ayuda, la cuestión es tener esta información que es muy fácil de recogerla de una forma pronta, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Igual si después tienen preguntas de algo que hemos visto, regresamos, no hay problema. Bien, sigamos. A ver, bueno, estas son las causas perrenales, ya las hemos mencionado, a ver si hay alguna, si ven alguna que llame la atención, me avisan, pero vamos a ir un poquito más rápido. Esto es lo que yo les digo, baja perfusión renal. Aquí creo que tengo unas diapositivas, aunque eso no voy a profundizar ahora, en insuficiencia cardíaca, porque nosotros tenemos que ver lo que son los, o sea, vas a ver algo que se llama síndromes cardiorrenales, ¿ya? Y bueno, esos son un poquito frecuentes de ver. Yo quiero preguntarle a Jocelyn Ramos, que está un poco callada. Hace un ratito yo mencioné los síndromes hepatorrenales. ¿Cuántos síndromes hepatorrenales conoce usted? ¿Puede volver a repetir la pregunta? Disculpe. ¿Cuántos síndromes hepatorrenales, tipos de síndromes hepatorrenal conoce usted? No estoy segura, pero creo recordar 3. 3, ¿ya? Bien, tradicionalmente, y lo que vamos a hablar incluso en clase, en algún momento serán 2, pero existen cerca de 4 tipos de síndrome hepatorrenal. Acá lo que me refiero es que vamos a ver, déjenme pasar un poco esto, síndromes en cambio cardiorrenales, que existen 5, ¿no? Yo no voy a profundizar ahorita en esto de aquí, pero para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento y sencillamente tiene que ver si tienes falla renal previa o es aguda, o si tiene falla cardíaca previa o es una falla cardíaca aguda, como la que ocurre a alguien que se infarta súbitamente, por ejemplo, puede llegar a ser una falla cardíaca aguda, pues, ¿no? Acá lo mismo, síndrome hepatorrenal, los 2 tipos más comunes, los criterios. Esto es importante, como yo les decía, miren que en los criterios es importante descartar otras causas, shock, infección, pérdida de líquidos, ¿no? Ver que no mejore la creatinina después de haber dado expansión de líquidos, ¿ya? Y evitar también que no exista proteinuria que sea menor a 500 la proteína, porque si hay proteinuria, hay daño de membrana basal del glomérulo. En el síndrome hepatorrenal, los riñones son normales. Son riñones que tú te los puedes trasplantar a otra persona y van a funcionar perfecto. Por eso no puede haber proteinuria. Si hay proteinuria, hay un daño en la membrana. Siempre que hay proteínas en la orina y membrana basal del glomérulo, hay una lesión. Ese es un concepto básico, ¿ya? Y te indica que ahí hay un problema. Eso lo vas a ver en una nefropatía diabética. No va a existir nefropatía diabética si no tienes proteinuria. Eso también es así, ¿ya? Es la característica clínica, la presencia de proteínas en la orina, ¿ya? Bien.
Veamos qué más tenemos por acá. Bueno, esto no va a entrar ahorita porque no vamos a eso. Esto es de la necrosis tubular aguda, etcétera. Tampoco voy a profundizar ahorita en esto, porque quiero ver si vemos un caso. A ver, déjame ver. Bueno, esto de aquí, eso aquí. Obviamente lo que hemos hablado, porque muchos me dicen, doctor, ¿y cómo tratamos la falla renal aguda? La falla renal aguda, primero que nada, el médico tiene que entender que tiene que dar un tratamiento. Primero, corregir la causa si la conoce. Si está sangrando, detener el sangrado, reponer volumen, reponer sangre. Primero te mueres por hipovolemia, no por anemia. Entonces, si tienes una herida y estás sangrando, primero tienes que resolver el problema de volemia, ¿no? Y de ahí pondrás sangre si es necesario. Si tienes falla cardíaca, mejora la falla cardíaca, ¿no? Etcétera. Entonces vas a tener que ver eso. Pero el tratamiento en sí de la insuficiencia cardíaca es de soporte. Nosotros tratamos de mantener al paciente con buena presión, buenos electrolitos, bien nutrido, es decir, que no haya ningún otro problema hasta ver si se resuelve, porque no todo paciente con falla renal aguda llega, por ejemplo, a una diálisis. Eso también hay que entenderlo, ¿ya? Hay criterios de diálisis que ya los vamos a revisar. Así que, bien, dicen, doctor, si es perrenal, ¿qué debo hacer? Si es perrenal, das líquido o mejoras la contractilidad cardíaca para que mejore la perfusión si es que tenías un paciente con problema de contractilidad cardíaca baja. Si es un paciente que tiene un trastorno obstructivo, desobstruirlo, evidentemente, ¿ya? Si es un paciente que tiene una insuficiencia renal directamente, bueno, tendrás que ver. Y aquí está, por ejemplo, la parenquimatosa. Si es una nefritis intersticial aguda, como yo decía, retiras el fármaco, das esteroides. Si es una glomerulonefritis, tendrás que definir cuál. Si es la postestreptocócica, das tratamiento de sostén. Pero si es por un paciente que te hace una crisis lúpica, tendrás que dar corticoides, tendrás que dar tal vez mofetilmicofenolato o ciclofosfamida, o en su efecto rituximab, eso veremos después en glomerulonefritis. Si es un paciente, por ejemplo, que te hizo una crisis renal y el paciente tiene esclerodermia, eso vamos a ver este año, el tratamiento es inhibidor ECA, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces tienes que ver qué está ocurriendo y eso dar. Dice, unos preguntan, doctor, ¿doy furosemida porque con eso voy a mejorar el funcionamiento del riñón? No, la furosemida lo que te hace es eliminar agua, ¿ya? Y pierdes electrolitos también, así que cuidado, puedes hasta empeorar la función renal. Pero por ahí a veces con bomba de furosemida, con una infusión de furosemida, consigues que este paciente que se te estaba poniendo ligúrico vuelva a orinar y te permite manejar mejor la volemia del paciente, ¿no? Te permite manejar que el paciente no se sobrecargue, por ejemplo, te permite poder darle bien los líquidos, ¿ya? Así que bueno, eso es importante, pero la furosemida no te mejora la función del riñón. Entonces, esto también es algo que hoy tienen que aprendérselo. Esto de aquí, hoy tienen que aprendérselo, ¿ya? Para el resto de sus vidas. No existe o por lo menos si alguien, yo alguna vez me lo topo y fue alumno mío y no se acuerda los criterios de diálisis, salado. No todo paciente llega a este punto, ¿ya? Entonces, primero la urea. Ojo con esto, porque el valor de urea, algunos libros le ponen 200, otros 250, otros 300. Este es el menos fuerte. Uno no dializa un valor, dializa un paciente. Y más que el valor de urea, yo diría el síndrome urémico. ¿Y qué es el síndrome urémico? Lo que está acá abajo. Presencia de encefalopatía urémica, neuropatía urémica, pericarditis urémica, diátesis hemorrágica. Ustedes van a ir a leer esto que es neuropatía urémica. Porque en encefalopatía urémica hablamos de un paciente que comienza a deteriorar su sensorio, puede estar irritable, puede llegar al coma. Bueno, van a buscar qué es neuropatía urémica. La pericarditis urémica se la detecta al examen físico. Ustedes escuchan un roce pericárdico. O en el eco pueden encontrar líquido alrededor del corazón, derrame pericárdico. En el contexto de alguien con uremia es una pericarditis urémica y es un criterio de diálisis, pero no produce dolor, a diferencia de la pericarditis inflamatoria, ¿ya? La diátesis hemorrágica sí. Nixon Ponce, ¿por qué la diátesis hemorrágica es una causa de diálisis? ¿Por qué se produce diátesis hemorrágica? O sea, ¿por qué puede sangrar un paciente con trastornos renales? Porque puede haber una lesión renal, o sea, una lesión a nivel del parénquima del riñón que produce la hemorragia. No, Juan Arteaga. Por en algún momento alguna lesión de aspecto traumática. No. Diego Veloz, rapidísimo, responde, vamos.
No, no tengo conocimiento, doctor. Andrés Ponce. Activa el micrófono, Andrés Ponce. Claro. Al aumentar el nivel de urea, esto va a taponar los túbulos. Entonces, no, MAGES. Puede... No sabría decir, doctor. Ya, peso. Porque si hay falla renal, falla su función también en la producción de eritropoyetina, tal vez. Contreras. La eritropoyetina tiene que ser en glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen nada que hacer con sangrado. Contreras. Ok. ¿No? Contreras, ¿no? Sí, aquí estoy. No sé. Disculpe. Muy bien. Tacle. No, doctor, no sé. Yucta. Una pérdida de integridad de la membrana basal. Emily Pérez. Emily. No sabe. Gabriel Palacios. No, ya cuando pasa mucho no les voy a seguir preguntando porque alguien puede haber buscado en el este. La respuesta tiene que ser rápida. La urea elevada, esto forma parte del síndrome urémico, la urea elevada produce disfunción endotelial, ya disminuye la liberación de factor de von Willebrand. Por eso a esos pacientes se les puede poner una inyección, por ejemplo, de desmopresina, que libera algo de factor de von Willebrand del endotelio, pero el tratamiento es diálisis. Las plaquetas están bien, los tiempos están bien, y esos pacientes a veces siguen sangrando, no tienen ninguna lesión, no tienen una úlcera, no tienen una lesión a otro lado, están sangrando, están ingresados porque las plaquetas, además por la urea, y esto es muy importante, se ponen disfuncionantes. Y aquí está relacionado, como veremos en hematológico más adelante, cuando veamos, por ejemplo, hemofilias y la relación que tiene con el factor de von Willebrand o ciertas enfermedades plaquetarias que tienen alteración con el factor de von Willebrand, la importancia de esto, y volveremos a hablar del uso de desmopresina. Entonces, la urea produce disfunción plaquetaria, eso es lo principal, y afectación también del factor de von Willebrand, ¿ya? Pero lo principal es que hay plaquetas que en números son normales, es decir, es un trastorno entonces cualitativo de la calidad de las plaquetas, criterio de diálisis. Bien, entonces, estos son, como les mencionaba, los componentes del síndrome urémico. Más que un valor, dializamos esto, síndrome urémico. Quien tiene una hiperpotasemia, y esto es importante este término, refractaria al tratamiento. Pues si tú tienes una hiperpotasemia y vienes y le pones furosemida, bicarbonato, lo nebulizas con salbutamol, el bicarbonato de calcio no baja el potasio, por si acaso lo que te da es una estabilidad de media hora en la membrana basal para que no te haga una arritmia hasta que logres bajar el potasio por otro mecanismo. El Kayexalate actúa lento, y eso va a demorar días, así que no te sirve. Y el paciente no mejora con todo eso, sigue el potasio alto, tienes que dializarlo. Pero si mejoró con algo de eso, por ahí no necesita diálisis, ¿ya? O por lo menos no en ese momento. Y si después ya no se volvió a elevar el potasio, nunca más por ese motivo. Lo de acá abajo también, acidosis metabólica refractaria al tratamiento. Si es extrema y no mejora con haberle pasado bicarbonato, líquido, etc., eso también va a ser un indicativo de que tienes que dializar. Este también es importante, sobrecarga de volumen. Si un paciente está anúrico y tú estás que le has admitido, le has agregado líquido a ese paciente, ¿por dónde lo elimina? Entonces la anuria va a ser una indicación de colocar un catéter y dializarlo, porque se te va a sobrecargar ese paciente. Y esta es una causa muy común de ingreso de los pacientes renales crónicos a los hospitales. Vienen en falla, vienen disnéicos, etc. Los ves, están en falla cardíaca, pero es una falla cardíaca causada por exceso de volumen, ¿ya? Y el de acá abajo, trastornos electrolíticos, a veces sodios muy altos o calcios muy altos, ¿ya? Una hipercalcemia, por ejemplo, extremadamente alto, o trastornos del fósforo, son motivos de diálisis también en estos pacientes. Y la última, que no está aquí colocada porque no está en sí relacionada a un trastorno renal, pero son ciertas sustancias que tienes que realizar hemólisis, ciertas drogas o tóxicos que puede el paciente ingerir, y está indicada la diálisis, como por ejemplo el metanol, ¿ya? El metanol es una indicación de diálisis. Bien, entonces estos son los criterios de diálisis. Aquí hay unos exalumnos míos
siempre pregunto criterios de diálisis. Así que el día de mañana, donde por ahí no te pregunto los criterios de diálisis, pero te pongo un caso clínico, te digo el paciente tiene potasio tanto, le administras tanto, el potasio, siguiente potasio está al control, y te estoy diciendo en pocas palabras que es refractario, tú tienes que decir el tratamiento adecuado ahora es diálisis, ¿ya? Independiente que sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿ya? Evidentemente mejor es la diálisis, la hemodiálisis. La peritoneal tiene alguna utilidad, lo bueno es que se la hace en su casa, pero tiene riesgo de infección también en peritoneo, etcétera, ¿no? Bien, a ver, yo creo que ahí me quedo en lo que son diapositivas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene preguntas? Doctor, tenía entendido que la diálisis peritoneal solo estaba recomendado para menores, o sea, para niños pequeños. No. Diálisis peritoneal, por ejemplo, tienes un paciente con una insuficiencia, una miocardiopatía dilatada, con una fracción de eyección del 21%, por ejemplo. Ese paciente a veces te vive con presiones arteriales sistólicas de ITU de 80. El meterle una máquina de diálisis lo hipotensa al paciente más, no te la va a tolerar. Tienes que ponerle un catéter peritoneal y hacerle una diálisis peritoneal. Entonces no es solo para niños, eso no es así. Hay centros aquí de diálisis peritoneales y tienen, digamos, su utilidad, ¿no? Es mucho más económico, obviamente, eso sí, pero la solución con que dializas tiene bastante glucosa, bastante azúcar, y eso también corre el riesgo que mientras utilices soludial a mayor concentración, puedes causar más riesgo de infección. Así que tiene también sus problemitas, no es tan buena desde ese punto de vista, ¿no? Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Dime. Cuando estábamos, ya un poco ya se pasó el tema, pero estábamos hablando de las causas que producen disminución de la urea, pero sin con la creatinina normal. ¿Los pacientes quemados sí entran dentro de esa clasificación o no? Los pacientes, perdón, quemados, dijiste. Ya, no, el quemado en sí, no te va a afectar tanto, digamos, la parte de la urea como para bajarla, ¿sí? Porque el quemado, ¿qué ocurre? El quemado, el gran quemado, que es el que te causa este problema, más del 30%, en realidad lo solemos ver en pacientes que tienen 70, 80, 90% de quemadura de superficie corporal y casi están muertos en realidad. Ellos hacen una pérdida de líquido muy importante por la disproteinemia que se da, ahí los aumentan los poros capilares, existe lo que se denomina fuga capilar, el líquido en tercer espacio, entonces te crea una hipovolemia tal que esa hipovolemia te eleva la urea como señal de disfunción renal de manera relativamente rápida. Entonces, si bien es cierto, se quema también, se pierde masa muscular y todo eso, pudieras pensar que baja la urea, no ocurre tanto así. Recuerda además que la urea se eleva también por deshidratación, y al tú tener una hipovolemia se lo interpreta como una deshidratación también del paciente. Entonces, que lo más común es que vas a encontrar que los quemados terminen haciendo falla renal y bastante elevadas, ¿no? Así que bueno, de hecho en quemados hay algo que se llama hay un, digamos, como un challenge de albúmina que tú les haces cuando comienza a disminuir la función renal. Entonces les cargas una solución con albúmina al 4% y la administras para ver si con eso mejora, atraes líquido al intravascular y mejoras la perfusión renal y el paciente orina. Porque aquí el problema en el quemado, el gran quemado, es que hay líquido en tercer espacio, ¿no? Y es causa perrenal, te va a elevar la urea. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Los pacientes que ahora están con COVID, ¿llegan a tener un daño renal sumamente considerable o si hay manera de salvarlo al riñón? Los pacientes de COVID que yo he visto en el Bernasa, que tenemos algunos que han llegado a diálisis, no todos, más que nada es porque hacen un estado de shock séptico, ¿ya? Y al haber shock séptico hay fenómenos vasodilatación, que está en una de las diapositivas que yo las puse, pero que ahorita no la nombré tanto para no entrar tanto en la parte de fisiopatología netamente, sino enfocarnos más en la clínica. Ustedes, sobre todo ustedes, saben que a mí me gusta mucho la parte fisiopatológica y preguntar la parte fisiopatológica, ¿no? Pero en estos casos de pacientes con COVID que han hecho falla renal, si bien es cierto están descritas lesiones directas del COVID, del virus también al riñón, yo he retuiteado y compartido algunos de esos casos, de esos informes ahora en Twitter, pero más que nada lo que se da es por un estado de shock
general, ¿no? Y falla multiorgánica que se produce en estos pacientes. Entonces hay mecanismos mixtos en ellos, ¿no? No es exclusivo, ¿no? Yo lo que quiero recalcar es lo siguiente: siempre la historia clínica, siempre el examen físico te van a ir orientando a qué tipo de patologías tienes. Haces el examen de laboratorio, confirmas que están los elevados los azoados, tienes que plantearte si es un trastorno agudo, crónico o un crónico reagudizado, con información que la complementaremos cuando ya hayamos visto todo, obviamente, nefrología. Si decides, llegas a la conclusión que es un trastorno renal agudo, tendrás que definirlo como perrenal, renal o posrenal. Los exámenes, fracción excrecional de sodio, de urea, el examen de orina, obviamente, la ecografía, la sonda vesical. Sonda vesical muchas veces soluciona el problema obstructivo, la ecografía te confirma un problema obstructivo de hidronefrosis, que es lo que buscarías en esos pacientes. A ver si el riñón es un riñón crónico también te va a ayudar mucho, y son cosas que no pueden fallar. Si es perrenal, será porque hay mal bombeo del corazón o porque hay poca volemia, ya sea por sangrado o por algún otro motivo. Si es renal, tendrás que ver si es un trastorno tubular, que termina siendo el más común por causas prerrenales, es decir, por isquemia, algunas veces por pigmento. La historia clínica te orienta: maratón, convulsiones, un accidente, alguna cosa, CPK elevadísima, por lo general te elevan a la CPK más de 5.000, más de 8.000, los que te hacen en realidad falla renal por ese motivo, y tú tratas de darle líquido para mantener diuresis y que no se tapen los túbulos, ¿ya? Si es en cambio por un trastorno tubulointersticial, que es el menos frecuente, lo verás junto al vascular intrarenal, son por ahí los menos frecuentes en el día a día, pero obviamente la historia de clínica te guía. Y siempre buscando si hay glomérulos afectados con la presencia de proteínas en la orina, cilindros hemáticos y eritrocitos crenados o dismórficos en la orina, para saber que el problema es renal, de origen glomerular, ¿no? Son los conceptos principalmente básicos. Ya les dije, no se fíen de una orina. El rifle y aquí sirve mucho, pero cuando ustedes están al pie del paciente, no que lo ves al día siguiente, y no te sirven esos criterios, tienes que estar al centro del paciente, y la cuestión es identificar los que tienen riesgo. Existe la nefropatía por contraste, aunque muchas veces le están actualmente están publicando mucho que no existe aparentemente, pero sí se ve. Lo que pasa es que ves un paciente, por ejemplo, que no tomaste las precauciones de tener sobre todo un buen estado de volemia en esos pacientes, y suelen ser en realidad pacientes que previamente tenían diabetes o algún otro problema. Les dan el contraste y después de 3, 4 días, no es inmediato, comienzan a elevar la creatinina, por ejemplo, ¿ya? Entonces no es un problema inmediato. Si bien es cierto, se usó bicarbonato y cisteína para tratar de prevenirla. Hay un score que yo lo tenía por ahí en las diapositivas inclusive, para tratar de ver quién tiene más riesgo. Lo que en realidad ayuda a que no te haga daño el contraste es la apropiada hidratación, ¿ya? El paciente debe estar bien hidratado, ¿no? Para evitar eso. Así que bueno, el resto iremos conversando. No sé si tienen algo más, porque sí quería ver si teníamos 2 casos cortitos. Quiero ver si vemos los casos. Yo, doctor. A ver, el que habló primerito, vamos. Ya, usted dio un ejemplo de cuando usted le decía a los residentes de lo del FEMA. Entonces, ¿cuáles serían los exámenes complementarios de cajón que yo debo de pedir cuando yo sospecho una insuficiencia renal? Ya, recuerda que primero en esos pacientes estás pidiendo exámenes generales. O sea, tú necesitas un hemograma porque puede haber una anemia, como ustedes decían. Puede ser una anemia aguda o crónica, eso es independiente, pero tienes que ver que no hay anemia, porque la anemia igual te puede empeorar también el funcionamiento en general. Si es una anemia extrema, tienes que obviamente corregirla. Si es una anemia leve, no va a pasar nada, ya, o moderada, pero extrema tienes que corregirla porque puede empeorar el cuadro clínico. Tienes que pedir, obviamente, ya dijimos, urea, creatinina, y el nitrógeno ureico, el ácido úrico, porque son indicadores de la función renal. Igual el ácido úrico menos, pero igual lo vas a pedir, se va a elevar en una falla renal. Vas a pedir, obviamente, el ionograma, porque quieres ver el sodio, el potasio, el fósforo, el calcio, el cloro. Recuerda que hay trastornos metabólicos y el cloro es fundamental cuando analizas el anion gap. Vas a pedir bicarbonato sérico. No siempre de entrada es necesario pedir una gasometría arterial, ya para eso tuvieras que pensar en una acidosis metabólica. El renal agudo sí la hace de manera precoz. El enfermo renal crónico te la hace cuando llega a estadios 4 o 5. Entonces, si te sacas una depuración y él está depurando 45, está en un estadio 3 todavía, no amerita una gasometría arterial, que de paso es un procedimiento doloroso. Y sencillamente puedes hacer seguimiento del bicarbonato usando el venoso. Así que ese es un examen que puedes pedir. ¿Qué más vas a pedir? Dependiendo del cuadro clínico, proteínas, ¿ya? Proteínas séricas, sobre todo en un paciente hematoso.
Por ejemplo, si sospechas, y por eso decía el cuadro, el resto del cuadro clínico, el cuadro clínico te da qué más pedir. Si sospechas que es una falla cardíaca, pedirás el ProBNP, por ejemplo, ¿ya? El péptido natriurético, para guiarte, para ver qué más puedes obtener ahí. Si es un paciente cirrótico y piensas que puede ser un hepatorrenal, dentro de los criterios tendrás que pedir pruebas de función hepática. O sea, ya son cosas distintas que te van guiando. Pero para sacar el FENA y todo eso, tú tienes que pedir en sangre y en orina de ese momento para poder sacar el FENA apropiado, el sodio, el potasio, el ácido úrico, porque como te digo, hay fracciones que usan el ácido úrico, la urea y la creatinina en sangre y en orina, porque vas a necesitar los dos para la fórmula. Ojo, la fórmula de FENA yo la tomo, está en los libros, así que léansela y apréndansela, la de FENA, el resto no voy a perder el tiempo. Pero ese cuadrito también, diferenciar de perrenal o renal, viendo la osmolaridad, la densidad, el sodio urinario, la fracción excrecional de sodio, etcétera, ¿no? Hace un momento hablábamos de la deshidratación y decíamos que la urea se eleva mucho y la creatinina no. Bueno, más de 20:1 es un parámetro también que encuentran en ese cuadro para pensar en una causa prerrenal, así que eso hay que saberlo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? El resto, no sé, depende de qué otro factor o qué otro problema pudiera tener el paciente adicional, ¿no? Así que eso tendremos que ir viendo poco a poco, ¿no? ¿Alguna otra duda hasta acá? Doctor, yo tenía una duda con respecto a algo que mencionó antes, con respecto a que hay pacientes que en el caso de que recuperan la tasa de filtrado glomerular, usted comentó que hacían poliuria. ¿Puede darse el caso de que esta poliuria los lleve a una deshidratación? Sí, precisamente eso mencioné. Y segundo, no todos hacen poliuria. Algunos hacen poliuria días después. Entonces, cuando comiencen a hacerlo, te alegras porque está orinando de nuevo. Aparentemente el riñón comienza a recuperarse y probablemente poco a poco irás a retirar. Algunos están en diálisis inclusive y comienza el paciente a orinar. Dices, ya está comenzando a orinar. Quiero ver si no solo orina, porque puede ser solo agua, sino que también comienza a depurar. Y dices, no le hagamos diálisis hoy día o 2 días y vemos qué pasa. Y ves que la creatinina ya no sube, que sigue bajando, sigue orinando, estás feliz. Pero de pronto te das cuenta que ese paciente está orinando mucho. ¿Ya? 3 litros, 4 litros, por ejemplo. Está en fase poliúrica. Y si tú no repones el líquido, te va a volver a hacer una falla de origen prerrenal. Entonces tendrás que estar muy atrás de eso. Y ojo, que a muchos médicos se les pasa esto. Y tú ves que otra vez te hizo falla renal y otra vez es un problema. ¿Ya? Así que siempre estar atentos de la parte poliúrica, la fase poliúrica de ellos. Doctor, y en el caso de que no se le hizo ese seguimiento y que llevó a la deshidratación y por ende otra vez a la falla renal, ¿cuál sería la resolución ahí? ¿Volver a tener el mismo esquema terapéutico? Si lo logras reponer la volemia y corregir el problema, ojalá. Si te hizo ya lastimosamente de prerrenal, ya pasó a darte un daño renal, otra vez te hizo necrosis tubular aguda y puede ser un problema que en algunos casos requerirá de nuevo diálisis. Recuerda lo que te dije, no todos llegan a diálisis. No es que tú tengas un problema renal, todos llegan a diálisis. Ya sabes cuáles son los criterios de diálisis. Un paciente puede tener la urea y la creatinina algo elevada y el bicarbonato normal, la urea normal, está despierto, la urea se mantiene en menos de 200, no necesita diálisis siempre. Está orinando, entonces, no, ¿qué va a hacer? Nutrirlo, controlar los electrolitos, ver que no haya un trastorno ácido básico extremo, y listo. Y si necesita diálisis, diálisis, no te queda otra. Y esperar que ojalá se vuelva a recuperar el riñón, puede que quede ya dependiente de diálisis. Igual, cada vez que un paciente entra a diálisis, existe la posibilidad de que quede dependiente de diálisis y sobrevive además, bueno, porque puede estar grave y morir. Porque sobrevive, puede quedar dependiente de diálisis, o ojalá se recupere su riñón lo suficiente para dejar la diálisis y ojalá se la recupere y volver a lo normal, que no siempre ocurre tampoco. ¿Algo más? No, a ver, dejen ver si ponemos un mini caso, porque quiero terminar de ver una de estas cosas. A ver. Es un caso corto, así que no va a haber mayor problema con esto. A ver. Bien. Compartir pantalla. A ver, ahí estamos en compartir pantalla. Bien. Caso corto. El conductor, alguien que lea, por favor. Carlos Carpio, muy bien. Un conductor de camión afroamericano de 50 años se presentó al hospital por un historial de 5 días de náuseas, vómito y diarrea sin sangre. Ya, ahí nomás, quédate ahí. ¿Qué tiene? Insuficiencia renal aguda, porque toca hoy día la clase de insuficiencia renal aguda.
Tú mismo, Carpio, ¿qué tiene el paciente hasta ahí? Te llaman de la emergencia, tú estás arriba, eres residente, y te dice, oye, flaco, llegó un señor afroamericano de 50 años, tiene 5 días con náusea, vómito y diarrea. Tú preguntas, ¿tiene sangre la diarrea? No, no tiene sangre. ¿Cuál es el diagnóstico hasta ahí? Sencillito. Vómito y diarrea. Vamos, Carpio. No te escucho, apagaste el micrófono. Una infección. ¿Una infección dónde? ¿En la oreja? ¿Meningitis? No, en el tubo digestivo podría ser. Ya, gastroenteritis, ¿te suena a ese término? Para que haya náusea y vómitos es alto, diarrea es bajo. Ya, una gastroenteritis, muy bien. Probablemente te preguntas si comió en la calle, todo el mundo come en la calle, pero que este señor es conductor de camión, con más razón. Hasta ahí dice una gastroenteritis. A ver, Yukta, continúa. Vamos, Juan Pablo, continúa. No tenía antecedentes de alcohol. No me cambien la diapositiva todavía, pues estamos recién en el primer párrafo del anterior. Pero yo no he cambiado. Ya, a ver, ahí. Ya. Tenía antecedentes de dislipidemia, hipertensión arterial e hipotiroidismo. No veo que es el ladito. Postiroidectomía de Graves. O sea, perdón, ahorita claro eso porque está mal escrito. Le sacaron la tiroides porque tenía una enfermedad de Graves. Antes de eso, porque ustedes ya vieron, ¿qué es la enfermedad de Graves base, Juan Pablo? No me acuerdo. Toma, ¿no? Por eso es que yo siempre tenía que dar clínica 1, porque pasaba esto. Pero no te preocupes, no vas a aprender tampoco clínica 1 acá. Sánchez, ya le preguntamos hace un momento a Sánchez, que está con la biblioteca atrás, que no lee los libros. Así que vamos a preguntarle a... Vamos a ver a alguien que no le hayamos preguntado, o que no haya hablado. A ver, no hay muchos. A ver, Ugarte, ya se fugaron algunos. La enfermedad de Graves, lo que me acuerdo, tiene similitud o relación con lo que es el hipotiroidismo. Creo que era una complicación. No, ni para qué. No. Ariana. Sí, doctor. No sé, pero supongo que tenía hipertiroidismo. Era por algo de hipertiroidismo y por eso luego de reseccionar tuvo un hipotiroidismo. Ya, pero ¿qué es el Graves? Pues? El Graves da hipertiroidismo, sí, pero ¿qué es el Graves? Una enfermedad autoinmune, ¿no? Una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son las 3 principales causas de hipertiroidismo? Rapidito, no le estoy preguntando 10 causas, las 3 principales causas. Usted es mujer, las mujeres les ataca el sistema autoinmune porque la naturaleza es sabia y ataca lo que está mal hecho. Entonces la enfermedad autoinmune, como la enfermedad de Graves, es una. ¿Cuáles son las otras 2 causas? Lupus. Lupus eritematoso sistémico como causa de hipertiroidismo, no, totalmente mal. No. Bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico y enfermedad de Graves base. La enfermedad de Graves base es una enfermedad autoinmune, afecta más a las mujeres, ojos, hay exoftalmia, edema pretibial, la edemopatía hipertiroidea, y hay un bocio que es grande, difuso, sin nódulos y que puede incluso tener hasta un soplo a la auscultación. ¿Ya? Usted va a pedir la parte inmunológica en la sangre, obviamente, va a tener los anti-TSH positivos y llega a la conclusión que tiene una enfermedad autoinmune denominada Graves base, o que si le hace una gammagrafía va a captar toda la glándula, a diferencia de los nódulos funcionantes que solo captan ellos, o de las tiroiditis que no captan porque en las tiroiditis hay una inflamación de la glándula tiroides. ¿Ya? Le pide una TSH, la TSH va a estar disminuida, menor a 0.01 porque es un trastorno tiroideo primario, ¿ya? Primario, es decir, la tiroides funciona por su cuenta, entonces el eje hipotálamo hipofisario no va a seguir estimulando con TSH, sino que va a inhibirse, y el T3 y el T4 va a estar elevado, ¿ya? La enfermedad de Graves base, al ser autoinmune, puede ese paciente, como cualquier enfermedad autoinmune, este es otro concepto básico en medicina, si un paciente tiene una enfermedad autoinmune, tiene derecho a que en cualquier momento de su evolución pueda hacer otra enfermedad autoinmune, ¿ya? Como una anemia perniciosa, anemia hemolítica, vitiligo, púrpura trombocitopénica idiopática, un Addison, etc. Ese es un concepto básico.
toda enfermedad autoinmune puede causar en ese paciente, no es que siempre van a tener, pero puede haber otra enfermedad autoinmune. Y los tratamientos son antitiroides, yodo radioactivo, que es el que yo prefiero, y en su defecto, si no es alérgico al yodo, no puede recibir isogranulocitosis con las drogas antitiroides, propiltiracil o metimazol, tendrá que ir a cirugía, como este paciente que hizo una tiroidectomía. Entonces le saca, ahorita tiene como ya no tiene glándula, hace después un hipotiroidismo. ¿Ya? ¿Cuál es la principal causa de hipotiroidismo, Juan Massa? No estamos más. La principal causa de hipotiroidismo. No. Tiroiditis de Hashimoto, no sabes. Listo, ya. También es autoinmune y se pide anticuerpos antimelioperoxidasa, etcétera, ¿no? Bien. No suele haber fase hipertiroidea, pese a ser una tiroiditis, perdón, sino que hemos un hipotiroidismo. A ver, bueno, tuvo letargo durante ese tiempo. ¿Qué más? ¿Algo nos orienta esto de aquí, por si acaso? Tuvo letargo en ese tiempo. ¿Por qué letargo? ¿Quién quiere decir por el sodio? El sodio. ¿Por qué tiene alterado el sodio este paciente según tú? ¿Quién habló? Carpio. A ver, Carpio, ¿por qué el sodio? ¿Qué hay ahí para tener un trastorno del sodio? No, ahí no hay nada, solo que se me vino a la mente lo de la insuficiencia renal. No, sí hay. Por el Tienes un paciente hipotiroidismo. que tiene vómitos, diarreas e hipotiroidismo. Exacto. Tienes 3 causas que te pueden alterar el sodio. No sabemos si está alterado, eso es otra cosa. Pero sí, puede ser que el sodio a lo mejor lo tenga letárgico. ¿Por qué no? Tendrás que verlo en el laboratorio. Entonces está bien pensarlo desde ese punto de vista, ¿ya? Bien, la parte de abajo, ¿quién más lee? Caina Peña, perdón. Su orina fue sin sangre, no espumosa y de color amarillo oscuro en el día anterior. Ya, amarillo oscuro, ¿cómo se llama eso? Todo amarillo oscuro es desagradable como Barcelona, ¿no? Aunque sufran la mayoría de ustedes. Amarillo oscuro, Amarillo oscuro. ¿Cómo se llama cuando alguien orina amarillo oscuro? Coluria. coluria, ajá. Coluria, muy bien. ¿Y quién es? Pero coluria, ojo con esto, está bien, uno dice coluria, pero coluria nos orienta a bilirrubinas, ¿ya? Entonces yo tengo en realidad que saber si eso es una coluria o sencillamente es una orina concentrada. Ojo con eso. En un paciente que viene con vómitos, diarreas, las hepatitis pueden dar vómitos, diarrea y náusea, sin ningún problema. O sencillamente lo ha deshidratado y ahorita tengo un paciente con una orina concentrada. No hay sangre. Y esto que dice aquí, esto es chistosísimo. No espumoso. ¿A qué se refiere? ¿No toma cerveza este hombre? ¿Qué es esto de No hay proteínas. No hay proteínas, muy bien. Entonces, cada vez que nosotros veamos la orina, el paciente orine proteínas, la orina tiene que estar... Espumosa. Ya, no, falso. Y precisamente eso es importante. Es verdad que los pacientes que orinan a veces o que tienen proteinurias pueden hacer una orina espumosa, en realidad eso no es indicativo. Si quieren saber si hay proteínas en la orina, tienen que pedir un examen de orina. Ya que el paciente dice, doctor, orino, ¿cuántos de los que están aquí orinan y a veces hacen espuma? Y les aseguro que no están perdiendo necesariamente proteínas. Así que no es tan fiable. Es lo que uno puede ver más o menos, pero para estar seguros hay que pedir orina. Entonces eso vale la pena aclararlo. Sigamos. Hasta aquí, ¿qué está pasando entonces en este hombre? Está letárgico, tiene una gastroenteritis, lo veo letárgico, a lo mejor hizo un trastorno electrolítico, la orina oscura, está concentrada la orina tal vez, puede que esté deshidratado. Lo raro, porque aquí decían que el sodio pudiera estar bajo, es que las 2 principales causas de hipernatremia son la deshidratación y el exceso en el aporte, que ese por lo general es iatrogénico. De hecho, la diabetes insípida, el paciente se pone poliúrico, por lo cual se deshidrata y aumenta el sodio. Y un sodio alto también te puede poner letárgico, por si acaso. Así que ojo con lo que estamos viendo aquí. No sabemos, tendremos que ver exámenes. Hagamos lo siguiente. Ustedes son expertos ya en tiroides y en sodio. Bien. ¿Quién lee? José Eduardo M. No sé el apellido, no lo veo. Vamos, que se está haciendo tarde y hay que ver Dark. No tenía antecedentes de alcohol, tabaquismo o consumo, no puedo ver, consumo de drogas ilegales. Está hablando bien lento. Sí.
Él estaba en una relación monógama, con antecedentes de diabetes, sus padres con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, ya, ¿qué opinas de eso? No alcohólico, no tabaquismo, no drogas ilegales, relación monógama. El tipo es lo más aburrido que hay sobre la faz de la Tierra. Sus antecedentes de diabetes mellitus en los padres. ¿Será un diabético él? ¿Está letárgico? ¿Habrá hecho un coma diabético este paciente? ¿Una cetosis diabética? ¿Un estado hiperosmolar no cetósico? Que se acompañan los dos de deshidratación y que comúnmente puede comenzar con una gastroenteritis. ¿Será eso entonces? ¿Será un diabético que recién estamos por diagnosticarlo? ¿Tú qué opinas? Podría ser, pero él estuvo en controles médicos hace poco tiempo No y la dice. diabetes... ¿Dónde dice? Él no dice. ¿Dónde dice que él se va del médico hace poco tiempo? ¿Tú lo conoces? Cuando mencionaron de que le había sido No, sometido a esos son una antecedentes. Esos son antecedentes. Nosotros no proyectomía. sabemos si se hizo un control ahora o si ese antecedente lo tiene hace 10 años. No nos han dicho eso. Lee lo siguiente. ¿Qué más dice? Tomaba levotiroxina, 0,25 microgramos por día, pero tenía un mal cumplimiento y seguimiento debido a la falta de seguro médico. Ya, era chiro. Pero yo te hago otra pregunta. Esta es importante. Esta es importantísima. ¿Con quién viste Clínica 1? Con el doctor Esparza. Ya. Cristian te enseñó hipotiroidismo. ¿Qué opinas tú de esa toma de levotiroxina de ese paciente? Obviamente no está bien porque siempre se debe buscar que todo paciente tenga una buena adherencia a su tratamiento. Ya, eso que acabas de decir es importante, que un paciente diga que toma algo, en realidad hay que saber que lo tome, porque a lo mejor no lo toma todos los días porque no tiene plata, porque no le da la gana. Pero independiente de eso, asumamos que él sí tomaba todos los días. ¿Qué opinas de eso? Si él hubiera tomado y hubiera seguido su tratamiento, no necesariamente él debió haber llegado a una complicación debido a su enfermedad tiroides, porque No sabemos, no hemos visto el laboratorio para ver si su enfermedad tiroides está controlada. Para eso necesitamos una TSH y no la tenemos todavía. Más adelante viene eso. Yo siempre te di el laboratorio más adelante, por si acaso. ¿No te llama la atención que un hombre de 50 años esté tomando 0,25 microgramos día? Muy bajo. Esa dosis se la das a un abuelito de 80 años, a un cardiópata cuando inicias el tratamiento. 0,25, 0,50. Es una dosis bajísima en un paciente de 50 años que solo es hipertenso. No es un paciente cardíaco, así que ojo con eso. ¿Ya? Y encima no la toma seguido. ¿Ya? Ojo con eso, porque ustedes decían hace un rato el sodio, y ahorita tiene eso, pero este es un valor a tener en cuenta. Por eso la historia clínica hay que analizarla bien y pensar. Por eso es que medicina interna, lastimosamente, no se puede enseñar separado. Medicina interna es todo el paciente. ¿Ya? Sigamos con la de abajo. Lean la parte de abajo. No hubo contacto con enfermos, historial de viajes y se comió una hamburguesa de ternera antes de la aparición de los síntomas. Ya ahí está, una hamburguesa de ternera, ahí está la causa. Mira, comió una hamburguesa y después eso, vómitos, diarrea, etc. ¿No? Aparentemente sí puede ser una gastroenteritis, ¿no? Ese es el examen físico. A ver, vamos con Bisuete, la hija de Sixto. Examen físico. ¿No? Temperatura 39.2 grados centígrados, letargia, taquicardia, no edemas, atraso en el llenado capilar y ruidos intestinales hiperactivos. Ya, ¿qué tiene con todo eso? ¿COVID? No necesariamente. Todavía puede tener una gastroenteritis. Ya, ¿tiene una gastroenteritis? ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? Sí, tiene fiebre. Tiene una fiebre alta, será a lo mejor una tifoidea. Podría ser. La tifoidea por la general da más estreñimiento, pero puede dar diarrea también, no hay ningún problema. Pero bueno, no sabemos ahorita, no estamos hablando tanto del germen causal, pero tiene fiebre, tiene un cuadro que puede aclararnos, está letárgico, ya nos habían dicho. ¿Por qué tiene taquicardia este paciente? Porque está deshidratado y está tratando de compensar el bajo volumen. Está deshidratado y ¿qué más está que produce taquicardia? También puede tener un aumento de sodio. No, el sodio no produce perdón, taquicardia. de potasio. Hipotenso. El potasio no produce taquicardia. La hipotenso. puede acompañar Puede estar eso, hipotenso. pero yo no leo ahí hipotensión arterial. Por la fiebre. Pero se está deshidratando. Y la fiebre también puede.
cada Ya, grado de... fiebre. Fiebre Una genera taquicardia. fiebre de 39. ¿Cuánto aumenta la frecuencia cardíaca por cada grado de temperatura que sube? 10 latidos por minuto. Ya, 10 tiene milímetros. 39, taquicárdico, febril, está más que justificada la taquicardia, ¿no? No sabemos de cuánto es, pero está más que justificada. No hay edemas. ¿Y qué es eso de atraso en el llenado capilar? Que tiene, o sea, que como tiene una, o sea, como no está deshidratado, no presenta líquido, o sea, al momento de realizar el examen físico del llenado capilar presenta un mayor tiempo para que la parte en donde hicimos el examen se vuelva rojita. Ronnie, ¿qué opinas tú de eso? Hay atraso del llenado capilar, o sea, producto de la hipovolemia. El paciente está hipovolémico. Más que hipovolemia, ¿qué indica eso? A ver, el profesor Álava. Profesor Álava. Sí, Álava tiene un brazo larguísimo porque está sentado a 3 metros de la computadora y le llega al... No, es el teléfono que estoy aquí. Ah, ya. A ver, profesor Álava. ¿Qué indica el atraso de llenado capilar? ¿Sabes qué es el atraso en el llenado capilar o no? Que hay un aumento en el tiempo que se tarda en llenar el examen que se está haciendo. El capilar. ¿Y cómo lo investigas al pie del paciente? Es una pequeña función en el dedo, se aprieta el dedo. ¿Una qué, perdón? Se le aprieta el dedo, se hace una función en el dedo y ve cuánto se tarda en cerebro. Ya, pero no necesariamente en el dedo. Puedes hacer una presión en el tórax, por ejemplo. ¿Quieres ver un video de eso? Tienes que seguirme en Twitter y hace tiempo puse un video de precisamente perfusión. Más de 4 segundos o más, obviamente ya habla de un atraso en el llenado capilar. Pero eso habla de hipoperfusión. Y yo puedo decirte, sin ver la presión arterial de este paciente, que este paciente no solo, pudiera decir, está séptico además, pudiera decirlo, sino que está en shock séptico, porque está con un atraso en el llenado capilar, lo cual habla de hipoperfusión. Y el estado de shock no necesariamente es hipotensión. La mayoría de las veces hay hipotensión arterial, pero el estado de shock habla de hipoperfusión tisular. Al cerebro, puedes tenerlo letárgico. Oligúrico, el paciente orina menos. Llenado capilar, a los tejidos en general, ¿no? A la piel. Obviamente en estado de shock, la sangre, el organismo no va a seguir mandando sangre a la piel, sino que trata de mandar sangre al cerebro y al corazón. ¿Ya? Y se afectan también por eso los riñones, lo que me preguntaban en su momento en COVID, por eso se afecta en el estado de shock, ¿ya? Y el atraso de llenado capilar te dice, este paciente está ahí mal perfundido, ¿ya? Así de sencillo. Ruidos intestinales hiperactivos en un contexto de alguien que tiene un problema intestinal no me llama mucho la atención, ¿no? Ese es el laboratorio. Lo va a chequear el Gabriel Palacios. Perdón, hay uno que le está saliendo humo de la cabeza para que no se queme, ¿no? A ver, Gabriel Palacios, vamos. Ese es el laboratorio. Estás recién poniendo pon el volumen el micrófono, actívalo. Activa el micrófono. Bueno, Gabriel está peleado con la tecnología. Vamos con Fernando Sánchez. Salado, Gabriel. Vamos. Exámenes de laboratorio, leucocitos, 6.500 por milímetro cúbico. Vamos rápido. Esto es rápido. Hemoglobina 17.5, hemocrítico de 50, plaquetas 265.000, hemoglobina glicosilada 7.3, TSH 38.8. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué te llama la atención de eso? La elevación de los leucocitos, 6.500 milímetros cúbicos. Eso es normal, pues. A ver, esto es otra cosa. Yo todos los años, la primera clase, lo que yo le decía a los alumnos es que tienen que aprenderse los valores normales. A estas alturas que has visto semiología, que has visto clínica 1, leucocitos tienes que saber qué es. Y vamos a ver hematológico de paso. 6.500 leucocitos es normal. ¿Cómo está esa hemoglobina? Está normal la hemoglobina. ¿Los libros que están atrás tuyos de qué son? Fernando, ¿los libros que están atrás tuyos de qué son? Hay de todo un poco, la verdad. Pero de medicina no. Sí hay.
Sí hay, pero hay que leerlos, pues, Fernando. Hay que sacarlos, desempolvarlos y leerlos, pues. ¿Ya? A ver, hemoglobina. ¿Cómo está ese hematócrito de hemoglobina? Normal. ¿Está qué? El hematócrito está Elevados. un poco elevado. ¿Qué opinas de eso? ¿Tiene sangre para regalar este hombre? ¿Qué hacemos? Está elevado el hematócrito porque el paciente está deshidratado, se eleva la concentración. ¿Por qué qué? Porque el paciente está deshidratado, se eleva el hematócrito. Porque está hemoconcentrado, ha perdido líquido, está hemoconcentrado. A ver, William Balcázar, ¿qué más opinas del resto del laboratorio que hay ahí abajo? Vamos rápido. Ya eso tienen que saber, porque ustedes ya vieron eso. No, doctor, déjenme. Scarlett Vintriago. Scarlett, película donde aparecía su nombre, que recientemente hubo problemas por cuestiones de racismo. ¿Qué película es? No sé, mi nombre... por la película Lo que el viento se llevó. El viento se llevó, correcto. ¿La ha visto alguna vez? No. Véala, dura como 3 horas y pico, pero véala. Bastante buena. La primera película color, además. ¿Ya? Bien, entonces, ¿quién habla ahí? Masa. ¿Quién canta la masa? Masa. Prende el micrófono. ¿Quién canta la masa? Masa. ¿Has escuchado la canción La Masa para empezar o no? Ya, la vas a escuchar cantada por Silvio Rodríguez, pero no es él el que quiero que la escuches. ¿Cómo se llama la argentina que cantaba La Masa? No saben. Bueno, van a buscar una cantante argentina que cantaba La Masa. ¿Ya? Bueno, Masa, ¿qué opinas de esos laboratorios que están ahí? ¿Qué opinas de esas plaquetas? Vamos, rápido. Esto es rápido, la medicina es rápido. El que sabe, sabe. La Masa. No. Nuris. Digo, Nuris, ¿qué opinas usted de esas plaquetas? Ya perdiste en La Masa. Normal. Aumentadas. Las plaquetas aumentadas. No. ¿Cuál es el valor normal de plaquetas? Pero también tienen que ser de memoria. Hasta 500 o 600 mililitros. No. ¿Quién está hablando? 600 mililitros. 150 a 300. Son células. O sea, no son células, son células en realidad. Son fragmentos en realidad de los megacariocitos, pero... 150 a 450. 150.000 a 450.000. Está normal. ¿Ya? Ese valor tienes que saberlo porque en teoría no le digan a nadie, ustedes estudian medicina, pero no le digan a nadie, que no salga de este Zoom. ¿Ya? Valores normales tienen que saberse de memoria, porque yo en el examen pongo los valores. Y si bien es cierto, este semestre probablemente puedan hacer la trampa de tener y revisar los valores, tal vez no el tiempo para ponerte a revisar cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, Nuri, esas plaquetas normales, ¿qué sigue abajo? El TSH está elevado. No, antes el TSH, no se me salte. Hemoglobina glicosilada. Ya, ¿cómo está eso? Está elevada. Está elevada. Galo, ya, no seas vivo, Galo, ahorita no hables. A ver, Nuris, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Jesús. Es el azúcar. Jesús. Yo. Jesús, tú eres Jesús Eduardo, vamos. Es que no sé si hay otro. La hemoglobina glicosilada es un valor... Hay otro, pero está en una cruz ahorita, no puede ayudarte. Vamos. La hemoglobina glucosilada es un valor que nosotros obtenemos a partir de los eritrocitos, lo cual es un promedio aproximado del valor que el paciente tuvo de hemoglobina durante los 3 meses anteriores, que es el tiempo de vida de los eritrocitos. ¿Cuánto viven los eritrocitos? 90 días aproximadamente. 120 días. 120 4 meses. 120. Lo que pasa es que la hemoglobina glicosilada sí es el azúcar, digamos, sencillamente que está en contacto con la hemoglobina que circula por 120 días, pero toma en cuenta que durante esos 120 días unos entran en circulación y otros salen de circulación. Entonces, en promedio, en realidad es como 3 meses de manera fiable.
¿ya? Entonces te dice el valor de glucemia que ha tenido ese paciente. ¿Cuál es el valor normal? Caina Peña. Menos de 6.5. Menos de 6.5. No. 5.7. 5.7. Y 5.6. ¿Ya? 5.6. Más de 5.6, o si más de 5.5 hasta 6.4, el paciente tiene ya glucemias elevadas, y más de 6.5 ya eres diabético. ¿Ya? Entonces el otro rango es el que es prediabetes o intolerante a la glucosa, ¿no? Cosa que ya a estas alturas del partido deben de saberlo. Es preocupante que a estas alturas del partido no dominen hipertensión arterial, no dominen diabetes mellitus, no dominen enfermedades de tiroides, porque estamos hablando de las enfermedades que más comúnmente van a encontrarse en medicina, y no importa si eres cirujano, porque igual vas a tener que saberlas, ¿ya? Así que es preocupante. Entonces, este paciente, les pregunto, ¿es diabético o no es diabético? Con todos los síntomas presentados anteriormente, parece que sí. Ya, bueno, no sé con los síntomas, pero por lo menos sé que es diabético. No tengo otros factores para hablar de las complicaciones agudas de la diabetes, pero con ese 7.3 ha tenido 3 meses de azúcar alta, es diabético. No cabe duda que es un diabético. Ahora, esa TSH, ¿qué opina Yukta? No sé. No, Campi. Profesor, vamos. Ha estado, obviamente, como ya mencionó, maltratado su hipotiroidismo. ¿Pero que está hipertiroideo, hipotiroideo? ¿Cómo está ahorita? Ahorita con un hipotiroidismo notable. Notable, muy bien, notable, perfecto. ¿Valor normal de la TSH? De 4 a 6, de 6 hasta 8 o 10 se lo considera subclínico, y ya más de 10, dependiendo cómo está la FT4, hasta el clínico, obviamente. Ya, la TSH, la mayoría de pacientes con hipotiroidismo clínico tienen por arriba de 20, ¿ya? Si tú tienes una TSH elevada y no tienes clínica, se llama hipotiroidismo subclínico, que por ejemplo son valores menor a 10, por lo general. Pero este paciente aquí, ya sabes que el hipotiroidismo no está para nada bien tratado, ni la diabetes. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué tenemos este paciente? Un paciente que tiene, aparentemente, sí tiene una gastroenteritis, pese a que no tiene una leucocitosis, aunque no sabemos el porcentaje de neutrófilos de eso, pese a eso no llega a ser unos neutrófilos aumentados fuera de valor normal, ¿no? Plaquetas normales, está hemoconcentrado, es diabético y tiene una TSH elevada. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Veamos. No tengo los valores, pero me dice lo siguiente. Arteaga, lee eso de ahí. Exámenes de laboratorio. Azoados elevados. Ya, ¿qué Análisis tienes ahorita? Azoados elevados. ¿Qué tienes en pocas palabras? ¿A qué se refiere con azoados elevados? Puede haber presencia de Puede haber, no. Hay, porque te está diciendo que están elevados. No te dice ahí puede haber azoados elevados. Josué López. Desechos en la sangre. ¿Cuáles desechos en la sangre? Lo que comiste la noche anterior, un cuaderno que no te sirve ya y lo botaste a la basura, ¿esos desechos? Urea, creatinina. Urea, creatinina, nitrógeno ureico elevados, es decir, falla renal en este contexto, ¿ya? Romina, que ha estado muy callada hoy día. A ver, Romina, ¿qué más opina de lo que dice abajo? Examen de orina. Usted le pide un examen de orina a este paciente que vino con azoados elevados. Antes de esto, antes de que me lea la orina, yo le hago una pregunta. Si estamos hablando que tiene elevados los azoados, ¿tiene falla renal el paciente, sí o no? Sí, posiblemente esté entrando en Romina, falla. Déjale Romina, que no hemos escuchado la voz de Romina. Defendiendo a Romina, que es el novio de Romina, tú. Romina ahí tiene un admirador, ya sabes. A ver, Romina. Posiblemente sí, pero no sé exactamente la causa. Ya, primero, ojo, les aclaro algo. Azoados elevados no necesariamente falla renal, pero en el contexto que estamos hablando, alguien con urea de creatinina alta, que es lo que dice ahí, aunque no está el valor, tiene falla renal este paciente. Este paciente, Romina, que tiene falla renal, es aguda, se la adelanto. ¿Qué tipo de falla renal tiene? ¿Renal, renal o postrenal? ¿Y por qué? Su respuesta. No sé.
Doctor, prerrenal. No, espera. Déjame escoger que hay un par de chicos que no han hablado y me interesa escucharlos a todos. Déjame ver. A ver, Veloz, que hace rato no te escuchamos. Rápido, rapidísimo no tiene que ser esto. Veloz, vamos. Yo diría renal, porque hay proteínas según en ese examen de orina. No te fijes en el examen de orina ahorita. Fíjate en la historia clínica. Decíamos primero que la historia clínica te orienta y el examen de orina ya lo vamos a leer, pero ahorita no, después vemos si es lo que tú dices. Por historia clínica, ¿qué pensarías que tiene? Por historia clínica... ¿Qué tienes en la historia clínica? Resúmeme los datos. No me repitas la historia clínica, sino qué datos importantes has sacado hasta aquí de la historia clínica en relación a la causa de este problema del paciente. Que es un diabético, que tiene un hipotiroidismo maltratado. ¿Y qué más? Pero en relación la presencia de sobados. La presencia de sobados, más que todo. Ya, tiene falla renal, eso ya lo sabíamos, pero ¿qué más? Sí. Doctor. Esperen un ratito. Que yo quiero que traten de... Ustedes vayan haciendo el ejercicio mentalmente y después, si alguien no contesta, después le va a preguntar a alguien más, pero... A ver, Andrés Ponce. Ya, por el hecho de ser diabético tiene alta probabilidad de tener una insuficiencia renal, propiamente dicho. Puede ser por algún tipo isquémico o puede ser también por tipo microangiopatía. No, pero ¿tú qué crees que tiene este paciente por la historia clínica? ¿Qué tipo de falla renal? Renal propiamente dicho. ¿Por qué? ¿De qué origen? De las 4 que puede ser. Puede ser vascular. ¿Vascular por qué? ¿Qué enfermedad? ¿Por qué? Puede ser una microangiopatía, como dije, puede ser... Microangiopatía. Para que tú pienses en microangiopatía, en sangre debe existir, ¿qué cosa? Tiene que existir autoanticuerpos. No, Ugarte. La pregunta de microangiopatía. Que hay microangiopatía que debes encontrar en sangre que te orienta a microangiopatía. Vamos a preguntarle a un ex alumno mío, más conocido como el primo Douglas Ramírez. A ver, primo, responda. Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Sí, uy, Dios mío. Si hay microangiopatía, ¿qué esperas encontrar en sangre? Esquistocitos, es decir, glóbulos rojos fragmentados, esquistocitos. Y aquí nadie ha hablado de glóbulos rojos fragmentados. Así que no es eso de ahí. Doctor. Dime. En este caso sería de origen prerrenal. Pero si es lo primero que tienen que pensar, un paciente que tiene vómito, diarreas, como concentrado, orina concentrada, es un paciente prerrenal. La historia clínica lo está diciendo, prerrenal, está hasta hipoperfundido, va a estar hipotenso, le va a faltar el volumen, prerrenal. Es lo primero que tienes que pensar. ¿Por qué? Porque tiene una gastroenteritis, vómito y diarrea, tiene el antecedente, la historia clínica. Ustedes decían, doctor, ¿cómo? La historia clínica y el examen físico te orienta a prerrenal, que a lo mejor pudo no haber sido tratada a tiempo y ahorita lo tienes ya renal, es otra cosa. Pero su etiología primaria fue prerrenal. De ahí es verdad, es un diabético. Yo no sé, primero que él no lo ha referido en antecedentes. ¿El diabético daña el riñón? Sí. ¿El diabético daña el riñón de golpe? No. No. Para ser diabético, tipo 2, que probablemente es este paciente por antecedentes y por edad, tienes que tener de 3 a 5 años la diabetes, ¿ya? Aunque es hipertenso, que también daña el riñón, ¿ya? Entonces son antecedentes importantes. Entonces, ojo con eso. Si hay daño por diabetes, debe haber proteínas. Y ¡pac! Ahora sí, el análisis de orina tiene proteínas, ¿ya? Tiene eritrocitos. No me dice aquí si son crenados o no, pero con proteínas y eritrocitos yo asumo que ya puede haber un daño de glomérulo. Entonces ya no es prerrenal. Y si yo me pongo más quisquilloso, y lo veremos la siguiente clase, en glomerulonefritis, porque si hay proteínas hay daño de membrana basal del glomérulo. Y si yo asocio infección y daño renal,
Yo tengo que pensar que ese paciente puede tener una glomerulonefritis. ¿De qué tipo? Esto de aquí no se da por acumulación de inmunocomplejos. Eso que tú estás hablando se llama glomerulonefritis postinfecciosa. Postinfecciosa. ¿Ya? Pero la postinfecciosa ocurre por lo general 10 días o 14 días después de la infección. Pero hay una que se produce estando el paciente con infección, que es Emily Pérez. ¿Cuál? Pero ese por IgA. Por IgA, eso puede ocurrir. Pero esa se caracteriza principalmente por hematuria. A veces más se presenta solo como hematuria. ¿Ya? Segundo, sí, está séptico. Puede que sea una falla renal sencillamente por disfunción multiorgánica en el contexto de una sepsis, y sencillamente la proteinuria es porque igual es diabético y tiene algo de proteinurias, y 10 por campo, si bien es cierto, hay hematíes un poquito más de lo normal, pese a ser hombre, por ahí no es una hematuria muy importante. Tiene un cilindro hialino, que es lo mismo que nada, etc. O sea, tienes algunas cosas que tienes que analizar en este paciente. Es decir, puede ser que ya tenía alguna lesioncita renal, pero ahorita tiene una falla renal aguda, ¿ya? De causa prerrenal. En orina tiene 15 milimoles de sodio, mil equivalentes de sodio, una creatinina, el FENA es 0,3, es decir, es menor a... El FENA menor a... 1. Menor a 1. ¿Y eso qué indica? ¿Que es causa? Prerrenal. Prerrenal. El sodio en orina es bajo en 15, es decir, el paciente, el riñón está funcionando y no pierde sodio para no perder más agua y no deshidratarse más. Es una causa prerrenal, por eso decía en la historia clínica. Y sorprendentemente tiene esto acá abajo, CPK 3830. Tiene rhabdomiolisis este paciente también. ¿Ya? Esos valores en realidad, si bien es cierto, son bastante altos, no suelen ser para causar tu necrosis tubular aguda. ¿Ya? Y habría que investigar la causa también de por qué esa rhabdomiólisis. ¿Ya? Porque un valor tan alto no es por una inyección ni nada, puede haber tenido algún otro tipo de lesión este paciente. Pero bueno, lo que le decía, la historia clínica y el examen físico son lo que manda. Siempre manda eso. El médico pide los exámenes no por ver qué encuentra, sino porque va pensando algo en su mente. ¿Ya? Y hemos encontrado esto de aquí. Dejen ver, yo creo que la ecografía renal que se le hizo, no hay obstrucción de los riñones y los riñones son de tamaño normal, 11 centímetros. Es decir, no es un renal crónico, por lo menos no tiene tamaño renal crónico y no hay obstrucción. La historia clínica era prerrenal. ¿Ya? Sencillísimo. Eso es lo que tienen que aplicar y así vamos a tomar nosotros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Se quedó con el diagnóstico de sepsis a pesar de los leucos. Sí, puede ser, eso no lo contraindica, digamos, ¿no? No te quita el diagnóstico de sepsis, ¿no? Doctor, ¿y eso también no puede ser una glomerulonefritis rápidamente progresiva? No todavía, aunque no le puedo descartar porque para eso yo debería ver que en los siguientes días sigue empeorando la función renal pese al tratamiento que le dé, que en este caso sería hidratarlo, antibióticos, control de la glucosa. ¿Sí me explico? O sea, comenzar a darle la hormona tiroidea que no le afecte directamente la función del riñón, pero si el paciente con todo eso, el riñón sigue empeorando y sigue habiendo evidencia de que ya no deja de ser perrenal para ser renal y existiendo proteínas y cilindros, ahí sí, pero acá no es rápidamente progresiva porque no hay cilindros hemáticos, no hay proteinuria de origen glomerular por daño glomerular, esa que obviamente está dañada la membrana basal, y porque la causa todavía era prerrenal. Si ya nos hubiera salido un FENA mayor a 1, por ejemplo, y lo considero netamente renal y predomina esta hematuria y esta proteinuria, sí es una causa de, obviamente, ¿cómo se llama?, de origen glomerular probablemente, y ahí tendría que ver. Y si la función renal sigue empeorando pese a todo, se comporta como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que como les digo, es un comportamiento, no es un diagnóstico. Es decir, hay glomerulonefritis que provocan esto, ¿ya? Bien, yo creo que me voy a quedar ahí en clase porque ya es bastante tarde, son las 11:20, para mí la noche recién comienza en realidad, soy una persona nocturna, aunque ahora duermo como pollo, pero la vida en realidad de día es horrible, en la noche es lo máximo, ¿no? Así que vamos a tomar vamos a tomar la asistencia de los que están aquí, para ver quién se fugó, y salado, les pongo falta, pues, ¿no? La próxima clase va a ser este sábado, va a ser a la mañana, les vamos a programar así mismo 2 sesiones.
Y vamos a ver, ¿cómo se llama? Glomerulonefritis, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Ya, eso es lo que vamos a ver. A ver, déjenme tomar con la lista que ya le están avisando a sus compañeros que se conecten. Me cae mal eso, así que voy a ponerle falta. Así que voy rápido. Abarca. Aguillón. Presente. Aguirre. Presente. Álava. Presente. Albuja. Presente. Arce. Presente. Arteaga. Presente. Balcázar. Presente. Barros. Presente. Vallas. Bravo. Presente. Campi. Campi. Presente. Carpio. Presente. Contreras. Presente. De la Vera. Presente. Frías. Intriago. Presente. Intriago. Ya. López. Presente. López. Presente. Macas. Presente. Marcillo. Presente. Maza. Presente. Mendoza. Presente. Montenegro. Presente. Mora. Presente. Ortega. Presente. Pérez. Peña. Presente. Poma. Presente. Ponce. Andrés Ponce. Presente. Nixon Ponce. Presente. Ramos. Presente. Sánchez. Presente. Tacle. Presente. Ugarte. Presente. Veloz. Presente. Vera. Presente. Bisuete. Presente. Yaguar. Presente. Y Yucta. Presente. Doctor, perdón, yo sí estaba aquí, soy la primera de la lista. Creo que respondí en conjunto con alguien más. Ya le pusimos falta, no se preocupe. Ay, qué lindo. No se rían. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para la siguiente clase, busquen, no sé si han visto un libro que se llama El Current. ¿Ya? El Current, que lo sacan todos los años, hasta hace unos años, porque la edición, por lo menos, la de este año no sé, la del año pasado, en síndrome nefrítico sí saca un cuadro de las principales causas, perdón, de nefrótico, saca las principales causas, ¿ya? Y ahí me gusta mucho el cuadro cuando habla de microscopio electrónico, el de luz, y la inmunofluorescencia de los hallazgos de las glomerulonefritis que causan síndrome nefrítico de manera más común. Está la DGA, la lúpica, las asociadas a ANCA, etc. Ese es un cuadro que está, si no pídanselo a uno de los compañeros de los cursos pasados. Y en síndrome nefrótico, en las últimas ediciones ya no lo sacaban, pero también están de las más comunes, en las cuales obviamente van a ir la membranosa, la membrana proliferativa, la focal segmentaria, etc. Entonces, de esas 4 principales también están ahí. Búsquense esto porque yo pregunto microscopio de luz, electrónico e inmunofluorescencia, de esas más comunes. Pero esto, y sobre todo enfocándolo más desde el punto de vista de nefrítico, yo uso la clasificación por los anticuerpos. ANCA, lúpico, el ASTO, el factor nefrítico C3, etc. Y la clasificación de quienes producen disminución del complemento y no disminución del complemento. Es decir, las glomerulonefritis tú las puedes clasificar por las que disminuyen el complemento versus las que no disminuyen el complemento, lo cual es muy útil porque te achica posibilidades diagnósticas. Y también vemos las que producen glomerulonefritis rápidamente producidas, que no toda glomerulonefritis lo da, solo unas de ellas lo pueden dar y característicamente más que nada pueden tener medias lunas en las biopsias que van a ver. Entonces vayan a leer eso, que eso es importantísimo. Después cada una tiene su cuadro clínico, los tratamientos son medianamente similares en ellas, no hay tanto de eso. Lean que es un síndrome nefrítico, vamos a ver un paciente con síndrome nefrítico, vean que es un síndrome nefrótico, hematuria, proteinuria y la falla renal aguda, que es como se manifiestan estas enfermedades, ¿no? En realidad no es muy complejo. Después de eso intentaremos ver enfermedad renal crónica, probablemente veamos pielonefritis, IBU, litiasis renal, y hemos de terminar con esas patologías ya la parte renal de esto, ¿no? Los casos son bastante interesantes, no se van a
No se acaba ahí porque cuando veamos vasculitis vamos a hablar mucho, lo mismo en glomerulonefritis, la glomerulonefritis lúpica, por ejemplo, vamos a volver a mencionarla. Y lo que sí les digo una vez, repasen la nefropatía diabética, porque se ve que no la saben. Entonces van a ver la fisiopatología de la nefritis diabética, cómo es la evolución, cuándo pensar que otra cosa ha dañado el riñón y no la diabetes, esas son cosas fundamentales, y listo. ¿Preguntas hasta aquí? Yo, lastimosamente, antes que me pregunten, yo tomo clínica 1, ¿ya? O sea, este es el primer semestre que me estoy centrando en lo que me toca, o sea, solo en clínica 2, pero cuando me tocaba clínica 2 y están en exalumnos míos, yo daba clínica 1 y clínica 2, porque yo no puedo ver, como vimos en este paciente, que no sepan nada de endocrino cuando se supone que ya lo saben, ¿ya? Yo les voy a poner casos en los cuales puede que lo que estén viendo es una complicación, sí, de lo que está, digamos, el semestre 2, pero con una enfermedad causada por clínica 1, ¿no? Y si no la saben, qué pena me da. Así que bueno, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, sí, nos pueden pasar las diapositivas. No, no te va a pasar las diapositivas porque eso está en todos los libros. Tienes que coger libros y leer. La información está en los libros. El gráfico que te puse ahí de las fallas renales está en varios libros. Eso no te preocupes que lo vas a encontrar. Yo no te voy a dar nada oculto. Diapositivas no te las voy a dar. Artículos, eso sí los podemos pasar en algún momento, etcétera. Y no te mando diapositivas además porque lastimosamente, no digamos los alumnos, sino hasta residentes tienen la mala costumbre de ir a estudiar de diapositivas. Y después cuando cierres el Zoom o yo me vaya, o si tienes un grupo de WhatsApp, pregúntale a tus compañeros que ya han visto conmigo, no te sirve de nada ni la diapositiva ni el libro si no sabes razonar el caso clínico. Así que no. Yo ya les dije, el libro, el que ustedes quieran, a mí no me interesa, pero traten, el MIR, por ejemplo, los libros del MIR, de la MIR son muy buenos, el CTO son muy buenos, pero eso ya es muy resumido. ¿Ya? Eso es como para un repaso tal vez antes de ver el examen, porque tal vez no alcanzas a leer de nuevo Harrison para el examen, o Cecil, o Farreras, o yo qué sé, y tratas de buscar lo principal de algo concreto, pero tienes que tener una base mucho más amplia. Entonces, estudiar ahorita en el día a día solo de un libro así de corto, sé por experiencia que te va a ir mal, te va a ir mal. Así que aprovechen y estudien de un libro mejorcito, aprendan más, saquen, aquí traten, ojo que ya les estoy diciendo qué tienen que ir a leer, ¿ya? O sea, les he dicho lo importante que de ley tienen que saber, pero les estoy diciendo qué tema tienen que ir a leer. Esperemos que Gabriel Palacio ya tenga también el micrófono activado para la siguiente clase. Pero yo tomo lo que hablo en clase y lo que les tomo es el enfoque. Lo que quiero que aprendan es a enfocarse. Y lo que yo les voy a dar ahora es formas de analizar los pacientes. No a que me repitan de memoria todo. Porque yo, por ejemplo, me puedo parar aquí y decirles, dame 10 causas de hipertiroidismo que existen. Pero a mí me interesa que de entrada descarten las 3 más probables, porque el 90 y pico % de las veces esas son las causas. Y tienes que dominarlas. Entonces la información útil es esa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Bueno, yo igual no veo Dark, así que me importa poco eso, pero no veo series, en realidad veo películas todavía, son más a la antigua, y listo. Bueno, vayan a estudiar, que la idea es que vayan estudiando para que yo en clase despeje dudas, ¿ya? No para que responda cosas que están en los libros. Bueno, doctor, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo, coge un libro y lo lees, ¿ya? Pero si algo de lo que estamos hablando, doctor, ¿cuándo pienso en tal enfermedad? ¿O cómo me doy cuenta de esto? ¿O en qué momento pensar una nefritis? Porque ustedes van a leer síndrome nefrítico y por ahí no se dan cuenta y a lo mejor les llega un paciente y mira, tiene la urea y la creatinina elevada. Y tú enseguida piensas, esto es un falla renal aguda. Y yo vengo y te digo, pero es un nefrítico. Y me dice, ¿por qué no? Es hipertenso, porque tiene hematuria, tiene proteinuria. O sea, tienes que buscar los datos. Y cuando los unes, te cuentas, es verdad, no es una insuficiencia renal aguda, sino más, sino que termina siendo un síndrome nefrítico. Y cuando lo investigaste, te digo, tiene el complemento disminuido y tiene una infección de hace 10 días. Es una postestreptocócica, te digo yo. ¿Le pediste el asto? Perfecto, ¿no? Entonces, la idea es que apliques esos conocimientos, que no se queden en repetir un libro, ¿ya? Sino que razones. Yo trato de que ustedes razonen. Como siempre yo les digo, y tengo unos exalumnos que me regalaron un cuadro con los nombres de ellos ahí, yo estoy tratando de enseñarles a pescar.
Porque cuando tienes idea de dónde investigar algo, puedes después ir a un libro, abrir el libro y leerlo, y saber dónde buscar. Pero por eso es que los exámenes yo trato de que ustedes sepan es razonar los pacientes, no repetirme en memorias datos que no me sirven, sino razonar. Sabes cómo orientarte y sabrás llegar a la verdad del caso clínico, ¿ya? Así que bueno, me despido, poco a poco iremos hablando más cosas. Déjame ver que quería ver ya se me escapó este man. Bueno, había uno que estaba aquí que se me escapó. Ya. Listo. Bueno, nada más, señores, vayan. No, acá está Josué. Estaba buscando a Josué y a Romina era, ¿no? Josué y Romina, la pareja que se ha formado hoy día. Para más o menos irme grabando eso ya. Está bien. Bueno, ya cuando podamos tener la clase presencial ahí se conocerán. Será un momento muy emotivo. Y bueno, buenas noches. Y no sé qué van a hacer. Yo ustedes me pusiera a estudiar porque no andan muy bien que digamos. Y repasen Clínica 1. Chau, 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 chau. Chao, doctor, gracias. Gracias. Chao, doctor. Gracias. Doctor.